We serve a wide range of industries: food and feed, consumer goods, cosmetics, pharmaceutical, medical devices, and dietary supplements. Businesses around the world count on us for assurance services, including third-party and second-party audit services around social compliance, environmental performance, as well as safety around food, healthcare, and cosmetics, certification, inspection, consultation, and training. Demonstrate and accelerate your commitments to sustainable operations and respect for people and nature, and reach your environmental, social, and governance goals. Every part of your supply chain will help you to protect your corporate image and increase consumer trust and satisfaction. Our robust network of highly professional, dedicated, and knowledgeable experts is here to support you in more than 45 countries. Eurofins Assurance, your industry partner in trust. The Eurofins food testing laboratories in Germany bundle their expertise together within highly specialized competence centers. This gives customers access to a full service portfolio through their local one-stop shop. Let's see what's behind this concept. Eurofins WEJ Contaminants in Hamburg is hosting 4 of the competence centers of the global laboratory network. Fast, reliable results and their assessment by specialized experts focusing on residues and contaminants. More than 250,000 food and feed samples from more than 70 countries are analyzed annually for mycotoxins, metals, organic contaminants, and veterinary drug residues. Everything is documented digitally, enabling fast and secure paperless communication. All the necessary equipment is here to homogenize even large sample quantities in compliance with EU regulations. Continuous sample flow and automation are emphasized in order to meet demand for fast processing times. To ensure continuous sample flow, samples are sent directly to their lab destination via tube mail. Preparation robot enables the automated cleanup of 400 samples per day with highest precision, a demonstrably low error rate, and flexible analytical capacities. State-of-the-art measurement devices with various coupling techniques and automation systems ensure a reliable 24/7 operation. The flexible accreditation according to ISO 17025-2018 is complemented by various other certifications. Its own R&D team and active participation in scientific working groups ensure that Eurofins WEJ Contaminants is always at the forefront when new substances come into focus, allowing our customers to prepare for upcoming legal changes at an early stage. Reliable expertise to safeguard the quality of your products. Eurofins Scientific was founded in 1987 with 3 employees to market a groundbreaking testing technology using nuclear magnetic resonance to detect whether sugar had been added during the winemaking process to increase alcohol content. In the following years, the patented sniff NMR technology was used to verify the origin and purity of several types of food and beverages and identify sophisticated fraud not detectable by other methods.
Eurofins' network of companies now perform over 450 million tests each year through a portfolio of over 200,000 analytical methods. Everything about the products we use, from the production processes involved to their final use, has to be safe and high quality. The Eurofins Assurance Network of companies helps businesses around the world to identify and mitigate risks along their supply chain through operations, processes, systems, people, and capabilities. We serve a wide range of industries: food and feed, consumer goods, cosmetics, pharmaceutical, medical devices, and dietary supplements. Businesses around the world count on us for assurance services, including third-party and second-party audit services around social compliance, environmental performance, as well as safety around food, healthcare, and cosmetics, certification, inspection, consultation, and training. Demonstrate and accelerate your commitments to sustainable operations and respect for people and nature, and reach your environmental, social, and governance goals. Every part of your supply chain will help you to protect your corporate image and increase consumer trust and satisfaction. Our robust network of highly professional, dedicated, and knowledgeable experts is here to support you in more than 45 countries. Eurofins Assurance, your industry partner in trust. Nueve, 8 de la mañana, 9 de la mañana, hora Bogotá. Un paso más cerca de las estrellas, dicen mis compañeras de Colombia. Jóvenes, muy buenos días, damas y caballeros. Un placer tenerlos a todas y a todos el día de hoy acá reunidos y agradecerles desde ya los minutos que nos han brindado para presentarles estas charlas técnicas y en un día tan importante como hoy, que es el Día Mundial de la Inocuidad. Mis compañeros en la empresa me han dado el honor de dar unas breves palabras de introducción al tema. Veo muchas personas y nombres conocidos. Me encantaría saludarlos uno por uno, pero el tiempo es oro. Entonces, ¿cuál va a ser mi aporte en esta introducción, jóvenes? Básicamente, deseo en este día tan importante como el Día Mundial de la Inocuidad ir un pasito más atrás y encontrarnos en la raíz etimológica de qué es la inocuidad. Entonces, de pronto eso nos ayuda a comprender muy bien el concepto del cual desarrollaremos durante el evento, del cual compartiremos, del cual vivimos todos los días. Después voy a dar 3 ejemplos básicos de cómo vivimos la inocuidad y posteriormente daré el paso a mis compañeros para que avancen en el desarrollo de la actividad que tenemos para todos y todos ustedes el día de hoy. Entonces, inocuidad. Previo, para los que no tengo el placer de conocer, me permito presentarme. Mi nombre es Pablo Leiva, yo soy director de proyectos para la empresa Tecnosoluciones y TSI Life Science, ambas empresas hermanas y representantes del grupo Eurofins para Latinoamérica y el Caribe. En industria ya llevo más de 23 años y bueno, para nosotros ha sido siempre un honor poder trabajar de la mano con ustedes en el sector productivo, brindándoles soluciones en el tema analítico. Entrando en detalle de la raíz etimológica de la inocuidad que quería comentarles y hacer mi aporte el día de hoy. La inocuidad es una palabra muy interesante, tiene un sufijo que es dat y tiene una raíz latina que es innocus. In es un prefijo que significa no, innocus dañino. Inocuidad que no produce daño. Inocuidad de los alimentos, alimentos que no producen daño al consumidor final.
3 ejemplos básicos, jóvenes, de cómo vivimos la inocuidad de los alimentos en nuestro día a día. Ayer veía un documental muy bonito sobre una plataforma petrolera, la última plataforma petrolera que han desarrollado, una obra de ingeniería increíble, la robótica increíble. Es una obra de arte. Y llegaron un momento, es una plataforma in the middle of the ocean, donde habitan 100 a 200 trabajadores por meses, trabajan ahí. Y llegó a una parte del documental donde hablaban de cómo suministraban los alimentos a esos trabajadores. Entonces, bien, sale un barco de Luisiana, llevan los contenedores, y llegó un punto donde hablaron de la inocuidad de los alimentos y la importancia que tenía la inocuidad para esta plataforma. Porque se imaginan ustedes 200 personas en medio del océano con un brote de salmonelosis, con una listeriosis. La obra de ingeniería puede ser la más grande del mundo, pero sin personas atrás que estén en el día a día monitoreando lo que pasa ahí, no camina, simplemente no camina. Entonces, eso llamó poderosamente mi atención. Vamos a subir un poquito más la barrita con otro ejemplo. Agencia Aeroespacial de los Estados Unidos, la NASA, el HACCP y un astronauta. Seguro más de uno de ustedes ya captó la idea por dónde es que va este ejemplo. Efectivamente, el HACCP es un programa que nace de la NASA cuando desarrollan los alimentos que van a ingerir los astronautas. Imagínense ustedes, un astronauta, horas, días, de pronto semanas en el espacio. ¿Cuántos millones de dólares puede costar eso? Imagínense ustedes un astronauta enfermo por los alimentos que ingiere. O sea, ahí ya se nos hace reflexionar un poquito lo importante. Pueden volar, dejar volar su imaginación, pero imagínense un astronauta con mal de pancita. O sea, es una condición un poco complicada, definitivamente. Un último ejemplo para mis palabras de introducción, chicos. La industria de los alimentos. Yo creo que la industria de los alimentos es algo que vivimos todos los días y es el ejemplo top de lo que es vivir inocuidad. En las empresas donde muchos de ustedes están en el día a día produciendo, comercializando o haciendo logística de alimentos, es vital. Es el famoso supply chain. Yo le llamo como supply network, porque no es una cadena lineal, sino que son muchas variables, muchos factores en esta matriz tan compleja de lo que es el supply chain y la inocuidad de los alimentos. Tenemos la industria, pero también pensemos en los gobiernos. También pensemos en los bloques comerciales. Entonces mi reflexión es, tenemos una empresa y la empresa tiene que ser y ocuparse de la inocuidad. Tiene personas encargadas de eso. Pensemos en los gobiernos. Los gobiernos a través de las secretarías y los ministerios también tienen equipos de personas dedicadas a la inocuidad. Pensemos en bloques comerciales. Pensemos en una FDA y su FISMA, o por sus palabras en inglés, la Food Safety Modernization Act, donde realmente ya valoran el tema de la inocuidad a un siguiente nivel hoy en día. Pensemos en un bloque europeo, pensemos en el Pacto Verde. Para los que me conocen saben que yo siempre he hablado de los análisis como dos grandes grupos, y el primer grupo es los contaminantes y el segundo es la calidad nutricional de los alimentos. Bueno, hoy en el Día Internacional de la Inocuidad queremos darles un poquito de ese sentir técnico de lo que hacemos todos los días, de cumplir nuestra misión como compañía, como lo hemos hecho en los últimos más de 15 años en el sector, y brindarles una serie de charlas técnicas que van a agregar valor a su día a día como profesionales. Para esto, me voy a permitir presentarles a mi compañera, la señorita Michelle Solano, que no solo es la jefa de nuestro equipo comercial, sino que fue la responsable de plantar la semillita de este proyecto que estamos haciendo el día de hoy. Entonces Michelle se me acerca y me dice, Pablo, tenemos que hacer algo importante en el Día Mundial de la Inocuidad, algo que realmente impacte, que genere valor a nuestros clientes, amigos y allegados de la industria. ¿Por qué no hacemos un evento? Entonces dijimos, ya está, tenemos los medios, tenemos clientes y amigos por todo Latinoamérica, entonces decidimos avanzar con estas charlas técnicas. Michelle viene de las áreas de las ciencias sociales, es una persona muy proactiva y es la persona que nos va a llevar en este roller coaster el día de hoy con muchas actividades. Por favor, disfruten, aprendan, compartamos. Yo sé que la vamos a pasar muy bien en este par de horas que vamos a compartir. Y nuevamente, reitero el agradecimiento a todos y a cada uno de ustedes por darnos estos minutos y permitirnos estar más cerca de ustedes cada día. Muchos éxitos y muchas bendiciones en el evento. Michelle, the floor is all yours.
Muchísimas gracias, Pablo. Buenos días a todos desde todas partes de Latinoamérica que nos visitan hoy. Qué placer tenerlos por acá. De verdad que es un evento que nace desde lo más profundo de nuestro corazón, que de verdad estamos con la camiseta muy, muy puesta con este tema y realmente nos preocupa. Y más allá de preocuparnos, nos ocupa hacer cada día mejores cosas. Sabemos que tenemos también parte de responsabilidad y aquí hoy está nuestro granito de arena. Gracias, Pablo, el que acaban de escuchar es nuestro queridísimo CEO de nuestra querida TSI Life y Tecno Soluciones. Le damos la bienvenida a todos de todos los países. Sabemos que tenemos hoy mucha diversidad de países. Comentarles también que estamos transmitiendo desde nuestra página de Facebook. Un saludo para todos los que nos siguen también en la página de Facebook, que por una u otra razón se les hizo más fácil vernos por ahí. Pueden incluso encontrarlo en nuestras redes también con el nombre de TSI Group o ingresar a www.facebook.com/TSI Group Inter. Ahí nos encuentran en Facebook, ahí también estamos transmitiendo, incluso ahí queda la grabación por si algún otro quisiera volver a verla. Además, quisiera recordarles que para todos los que estén participando activamente toda la sesión, tenemos un certificado de participación desde nuestra empresa personalizado con el nombre y el apellido para cada uno de ustedes. Normalmente, una vez terminada la sesión, aproximadamente en unos días, 3, 4 días hábiles, estarían ustedes recibiendo su certificado. Vamos a dejarle algunos correitos. Vamos a estar dejando por acá nuestras páginas también en el chat para que ustedes puedan estarlas visualizando. Cada 7 de junio, y específicamente en este año 2023, se conmemora la 5ª edición del Día Mundial de Inocuidad. En realidad, el Día de la Inocuidad es cada 7 de junio. Nosotros hemos decidido darle doble festejo a esta fecha tan importante y para que ustedes también pudieran celebrar su día y hacer todas sus actividades, decidimos nosotros hacerlo un día después. ¿Para qué? Para poder darle doble participación y doble énfasis a este día, que sin duda todos los que estamos acá hoy nos acompañan jefes, gerentes, gestores, microbiólogos, toda la parte de calidad y todo el equipo que le gusta capacitarse está aquí hoy con nosotros. Cada año, 600 millones de personas se enferman debido a los 200 tipos diferentes de enfermedades que se pueden transmitir por parte de los alimentos. Nosotros, cada uno en esta sesión, sabemos que los alimentos, a como pueden tener muchos beneficios, tenemos que tener cuidado porque pueden venir con ciertas enfermedades, con ciertos daños para nuestro cuerpo si no le damos un tratamiento correcto. Y es ahí donde su empresa y la nuestra empieza a jugar. ¿Por qué? Porque ahí empieza la responsabilidad. No solamente a nosotros nos gusta que cuando vamos a consumir un producto esté perfecto y esté garantizado, sino así también a nuestros clientes la misma exigencia nos piden. La población con menos recursos y los jóvenes están entre los grupos más vulnerables. Es un dato muy lamentable y donde ha causado hasta casi 420,000 muertes que se hubiesen podido evitar en un año solo por la parte de alimentos. El objetivo de esta conmemoración es sensibilizarnos a todos a que tengamos a nuestro alcance toda la información sobre la importancia de prevención, detección y gestión de riesgos a través de la inocuidad alimentaria. Es por eso que en TSI Life hemos promovido este evento para hablar de soluciones y formas de mejorar la salud humana, nuestros procesos productivos y de trazabilidad en el comercio, la agricultura y el desarrollo sostenible. Y para eso hemos traído a nuestros mejores 4 expositores en estos temas que hoy
en las charlas que ellos van a dar van a ser concisas, van a ser muy puntuales, pero van a ser muy provechosas para los procesos tanto preventivos como después de la producción. Y dando inicio a esto, después de estas palabras, vamos a empezar con nuestra primera charla y con nuestro primer expositor. Nada más quiero comentarles que hemos preparado una sesión de 5 minutos después de cada charla para que ustedes tengan un espacio de preguntas y puedan tener de primera mano toda la información y la respuesta de nuestro experto. El día de hoy, nuestro primer expositora, viene y la traemos desde Guatemala. Con nosotros está Ruth Catalán. Ella es ingeniera química industrial de la Universidad Rafael Landívar de Guatemala, magíster en Ciencia y Tecnología de los Alimentos de la Universidad San Carlos de Guatemala. Lleva más de 5 años de experiencia en la industria de alimentos y es una de nuestras ejecutivas con mayor experiencia en la empresa. Ella nos va a estar compartiendo y guiando en todo el tema de controles preventivos para alimentos. Con esto damos la bienvenida a nuestra querida Ruth. Ruth, adelante, qué placer tenerte por acá. Muchas gracias, Michelle, y buenos días a todos nuevamente. Qué gusto tenerlos aquí y qué gusto tener un público tan variado, especialmente de tantos países. Para mí es un gusto dar inicio a estas charlas del día de hoy. Es nuestro objetivo, como los hemos mencionado anteriormente, que estas charlas sumen valor a sus gestiones y les permitan comercializar productos de altos estándares en el mercado que ustedes deseen. Hemos estado comentándoles también un poquito que el tema de este año, el Día de la Inocuidad, son las normas alimentarias salvan vidas. Qué fuerte esto, ¿verdad? Qué responsabilidad tenemos de hacer que estas normas se cumplan y que cada uno de nuestros clientes se pueda sentir seguro de que nuestros productos tienen altos estándares y van a ser seguros para su consumo. A lo largo del día de hoy, con todas estas charlas, queremos llevarlos por un camino en el que les vamos a dar herramientas, tips para que ustedes puedan implementar en sus empresas y podamos cumplir este objetivo de las normas alimentarias salvan vidas. Y primero vamos a sentar las bases. El día de hoy, pues yo les voy a compartir acerca de los controles preventivos en su cadena productiva. Un tema que estoy segura ya muchos conocen, están familiarizados o incluso muchos implementan en sus empresas. Pero para dar inicio, quiero hacerles una pequeña pregunta y así puedo conocer un poquito más acerca de sus procesos. La pregunta es, ¿qué tipos de controles utilizan en su empresa? ¿Correctivos, preventivos o ninguno? Voy a agradecer ahí que puedan participar para que podamos conocerlos un poquito más. Vamos a dar ahí un par de segundos para que puedan contestar. Vamos a ver qué respuestas obtenemos. Y eso es lo bonito del día de hoy, que vamos a tener muchas empresas de diferentes sectores y entonces vamos a enriquecernos con eso. Un saludo también a los que tenemos en Facebook, que no los podemos ver por aquí, pero también sean bienvenidos. Ahí después vamos a preguntar qué país es el que está más fuerte aquí. Bueno, ya tenemos nuestras respuestas. Excelente. Como pueden ver, el mayor porcentaje son preventivos. Tenemos un 6% de correctivos y un 4% de ninguno. ¿Ya vieron qué variado estamos? Pues a los que aplican preventivos, mis felicitaciones. Ustedes van un paso más adelante en este proceso. Pero el día de hoy vamos a poder recordar conceptos, vamos a poder presentarles nuevas herramientas para que ustedes puedan aplicar en sus procesos. Y aquellos que están aplicando correctivos, les voy a también, espero que al final de esta plática podamos entender la importancia de empezar a aplicar los preventivos y también que ustedes puedan iniciar este proceso en sus empresas. Los controles son importantes en todo giro,
en todo giro de empresa. Los controles nos permiten el cumplimiento de metas, nos permiten el ahorro de recursos, nos permiten un buen clima laboral y estos se pueden dividir en tres partes. Tenemos los controles preventivos, que como su nombre bien lo dice, tienen como objetivo prever y evitar riesgos de errores o fraudes. Los de detección, que nos permiten cubrir lo que los controles preventivos no hicieron y identificar qué parte del eslabón es la que tiene un problema. Y los correctivos son los que nos dan la solución y las medidas para poder mitigar estos errores. El día de hoy en esta plática nos vamos a enfocar en los controles preventivos. Estos controles funcionan de la mano de otros programas en nuestras empresas, como por ejemplo las buenas prácticas de manufactura, los POEs y los análisis de riesgo. Antes de establecer cualquier tipo de control, es importante que nuestro primer paso sea realizar un análisis de riesgo de nuestro proceso y de nuestro producto. Es importante que ambos sean tomados en cuenta. Un análisis de riesgo, para que podamos recordar, es este proceso por el cual recolectamos y evaluamos información sobre los peligros y aquellas condiciones que nos llevaron a la presencia en nuestro proceso. ¿Y cómo hacemos un análisis de riesgo? De manera rápida, pues primero identificamos los procesos físicos, químicos y biológicos dentro de nuestra cadena productiva. Cuando este sea identificado, vamos a establecer puntos críticos de control en los eslabones de nuestro proceso que sean necesarios. Aquellos eslabones donde sabemos que el riesgo se debe mitigar o al menos disminuir para que nuestro producto salga inocuo. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Pues vamos a establecer límites críticos. Cada punto crítico debe tener un límite crítico que se va a medir constantemente. Por eso es que vamos a establecer una vigilancia. La vigilancia es un método de medición, básicamente, y en base al riesgo, pues vamos a establecer, por ejemplo, mediciones de tiempo, mediciones de temperatura, mediciones de pH, de peso, de humedad, en fin, la medición que se ajuste al riesgo que queremos mitigar. También vamos a aplicar medidas correctivas. Como ustedes ven, las medidas correctivas son necesarias, pero son parte de un programa mucho más grande. También vamos a implementar evaluaciones regulares, monitoreos y de ser necesario, al momento de implementar y hacer las revisiones, también vamos a realizar cambios. Y vamos a documentar todo esto para tener un respaldo de lo que estamos haciendo en nuestro proceso. Pero esto no se va a quedar aquí. Yo sé que estos sistemas muchos de ustedes ya lo implementan, pero vamos a darle más músculo a este tema. Los Estados Unidos, como bien comentó don Pablo, implementó una ley de modernización de la inocuidad de los alimentos, también conocida como PESMA. Este programa se implementa y sigue prácticas específicas para la producción, manipulación e importación de nuestros productos. Afecta tanto a las empresas que producen alimento humano, también como a algunos de ustedes que producen alimento animal. Ambos y grandes rubros pueden implementar este programa y va a ser de utilidad. Es importante también que tomemos en cuenta que no necesariamente ustedes tienen que estar comercializando para Estados Unidos o que ese sea su mercado meta. Ustedes pueden tener otros mercados internacionales en mente, pero toda esa ley, todo este programa es una buena base que podemos sentar en nuestras empresas para poder garantizar la inocuidad de nuestros alimentos y de nuestros productos. Y esto les permitirá también incursionar en otros mercados, no necesariamente el estadounidense. Este proceso va más allá de la implementación de un análisis de riesgos y nos lleva a un programa de controles preventivos a lo largo de la cadena productiva. Se divide en tres grandes aristas. El primero es un programa de suministro, de cadena de suministro, que es todo lo que tiene que ver con nuestros proveedores y nuestra materia prima. El siguiente es un programa de procesos, que es todo lo que tiene que ver con nuestro proceso productivo, todo lo que está en nuestras manos. Y un programa de cadena de retiro del mercado, que es todo lo que tiene que ver con nuestro cliente y con nuestro consumidor final. Cuando estamos identificando un peligro de inocuidad, requiere un control preventivo, la primera pregunta que nos debemos hacer es, ¿quién controla este peligro? ¿Lo controlan ustedes o lo controla su proveedor o lo controla un ente externo? Y es ahí cuando no somos nosotros dentro de nuestros procesos los que controlamos este peligro que se vuelve necesario implementar un control preventivo de cadena de suministro. Porque es ahí donde vamos a generar protocolos de aprobación y verificación tanto de la materia prima como de nuestro proveedor.
¿Y cómo vamos a generar estos programas? ¿Cómo sabemos si van a ser aprobados? Pues establecemos estándares, establecemos límites que van a garantizar esta inocuidad. ¿Y cómo sabemos si estos límites están en cumplimiento? Pues haciendo monitoreos, haciendo análisis. Y es ahí donde se vuelve tan vital que podamos escoger un laboratorio con altos estándares, porque es este laboratorio el que nos va a brindar información de calidad para toma de decisiones, para decir, este proveedor lo apruebo, este no. Y es ahí donde empezamos con nuestros controles preventivos. Nuestra siguiente arista entra en la parte del proceso, en nuestro proceso productivo. La primera parte son los controles preventivos de proceso. Es aquí donde vamos a enumerar y vamos a enlistar todos los peligros y vamos a hacer un match con los controles preventivos que vamos a establecer. Aquí tenemos algunos ejemplos, como pueden ver. Si tenemos controles biológicos, vamos a hacer controles preventivos como pasteurización, como cocción. Todo inicia también desde la formulación del producto, como ustedes bien saben. O los químicos, vamos a también tener controles en la formulación, controles de proceso para evitar que nuestro producto tenga estos contaminantes químicos, o vamos a medir previamente que estos no estén dentro del producto. En los físicos vamos a tener detección de metales, técnicas de separación, filtrado. Estos son solo algunos ejemplos de los controles preventivos que podemos aplicar para cada peligro. Pero ustedes son los que mejor conocen su producto y su proceso y van a saber qué control preventivo aplicar a cada proceso. La siguiente parte de controles preventivos dentro de nuestro programa de procesos es el control preventivo de alérgenos. Hoy en día los alérgenos han tomado un auge porque nos hemos dado cuenta de la capacidad que tienen de dañar o las consecuencias que tienen de dañar al consumidor si no estamos haciendo nuestro trabajo bien. Aquí hay dos tipos de controles muy importantes. No necesariamente ambos se tienen que aplicar, sino cada uno tiene una condicionante. El primero se va a aplicar únicamente si tenemos dos productos de diferente perfil alergénico. ¿A qué me refiero? Si, por ejemplo, tengo un producto con un alérgeno y tengo otro producto con otro alérgeno distinto, o tengo un producto con alérgeno y el otro producto sin alérgeno. Y lo que queremos evitar es que estos se contaminen entre sí. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Vamos a realizar una buena limpieza de equipos, vamos a gestionar una buena reelaboración de manera adecuada. ¿A qué me refiero? Si vamos a hacer otro nuevo producto, pues vamos a tomar todas las medidas necesarias para que no haya contaminación. Y por último, pues evitar el contacto cruzado de alérgenos durante y después del proceso. El segundo tipo de control se va a dar únicamente si estamos seguros que nuestro proceso tiene o nuestro producto tiene un alérgeno presente. Entonces vamos a asegurarnos que estamos etiquetando de manera adecuada para que el consumidor sepa lo que está presente en el producto y estamos utilizando los envases adecuados para este producto. Y nuestra última parte dentro del proceso es el control preventivo de saneamiento. Este se orienta principalmente a prevenir la recontaminación de productos, como ustedes bien saben, y dentro de este también tenemos aristas. Está el control de patógenos ambientales. Cuando el producto está listo y se ve expuesto al ambiente antes de ser envasado, debemos de tener controles que ayuden a mitigar esta contaminación. También tenemos el control de patógenos transferidos, que puede ser a través de instrumentos, de objetos, de equipo e incluso a través de nuestro personal. Antes del evento tuvimos una consulta que decía que si los operarios deben tener mascarillas, esto es una medida de controles preventivos. Efectivamente, es una buena medida que ustedes pueden tomar para evitar esto de control de patógenos transferidos. Y un control de contacto cruzado específicamente de alergia. Como les mencionaba anteriormente, una buena limpieza de equipos, una buena relación, todo esto entra dentro de este saneamiento. Y en nuestra tercera arista tenemos el retiro del mercado. Todo lo que venimos hablando y todo lo que venimos viendo es para evitar que tengamos este problema. Es para evitar que tengamos que retirar nuestro producto, que nuestro producto sea rechazado. Pero debemos contar con un plan B. Por eso estamos hablando de prevención. Entonces debemos estar preparados para que en este caso, si esto sucede. Esto es exigido para todo producto que cuente con un peligro y que este peligro tenga un control preventivo. Esto debe presentarse por escrito y debe seguir estos pasos.
Se debe notificar a los clientes directos o destinatarios, se debe notificar al público si corresponde, es decir, si nuestro producto está en estantería, se debe contar con controles de efectividad. Los controles de efectividad hablan de qué tan rápido es nuestra respuesta, cómo medimos nuestra respuesta al retiro, si pudimos retirar todo el producto, la trazabilidad básicamente de este proceso. Y se debe llevar a cabo la destrucción del producto. Qué importante es que cuando hay un retiro del mercado, este producto no se puede recomercializar. Entonces debemos tener un plan de destrucción de este producto. Y les he venido hablando mucho de Estados Unidos. También quería darles una pequeña vistazo de cuál es el punto de vista de la Unión Europea en estos casos de controles. La Unión Europea tiene una filosofía de la granja a la mesa. Es decir, vamos a cuidar la inocuidad alimentaria desde el productor de nuestra materia prima, desde el criadero de animales, hasta que nuestro producto llega a la mesa de nuestro consumidor. La Unión Europea, como ustedes saben, tiene los estándares de seguridad alimentaria más altos del mundo y un sólido conjunto de legislaciones que mis compañeros más adelante les van a dar más detalles acerca de esta legislación para que ustedes sepan qué es lo que la Unión Europea está esperando de nosotros, qué controles están exigiendo acerca de nuestros productos. Pero les quería platicar un poquito y rápidamente de un sistema de alerta rápida para alimentos y piensos que contiene la Unión Europea. ¿En qué consiste eso? Básicamente, nuestro producto entra a la Unión Europea y si es rechazado por no cumplir con los estándares, en cuestión de minutos, todos los países dentro de la Unión Europea se van a enterar que nuestro producto fue rechazado y la razón por la cual fue rechazada. Entonces, qué importante se vuelve que hagamos todo lo posible y tengamos todo este sistema para respaldar nuestro producto y que esto no suceda. Queremos cuidar nuestro mercado, queremos cuidar de nuestros clientes y queremos cuidar también de la reputación de nuestras empresas. Por último, quería dejarles pues unos beneficios generales de cuáles son de tener un sistema de control preventivos. Pues tenemos evidencia documentada que respalda nuestro producto, tenemos reducción de costos porque no estamos, como decimos aquí en Guatemala, apagando fuegos, sino estamos anticipándonos a las necesidades y a lo que va a suceder en nuestros procesos productivos. Tenemos una presencia en el mercado porque con productos de altos estándares podemos entrar al mercado que deseemos. Tenemos prevención de errores o disminución en su caso, una reacción efectiva al momento que haya un error o un problema en nuestro proceso porque ya lo anticipamos anteriormente. También alimentamos confianza en nuestros clientes, en el consumidor directo e incluso también en nuestra empresa, en nuestros colaboradores, de que las cosas las estamos haciendo bien y garantizamos la calidad de nuestro producto. Recordemos que inocuidad y calidad no es lo mismo, pero ambos se unen para producir un producto con altos estándares. Y quería pasarles una última pregunta para que podamos aterrizar un poco todos estos conceptos que les platiqué el día de hoy, que fue un poco rápido, pero conciso y espero que les funcione. Y también siempre estamos aquí a las órdenes si quieren pues platicar un poco más a profundidad cada uno de estos temas. Y la pregunta es, ¿qué nuevas medidas piensan que podemos aplicar en sus producciones? También agradezco que nos puedan ahí compartir. Las opciones es un sistema HACCP, un sistema de riesgos, puntos críticos de control, monitoreos analíticos regulares o una evaluación regular de la cadena productiva como un sistema. Vamos a esperar ahí unos segundos. También quería recordarles que pueden dejar por medio del chat si tienen alguna consulta o algo que quisieran que pueda ampliar respecto al tema que hemos estado platicando. Todas las preguntas son bienvenidas y es importante que ustedes se vayan con los temas lo más claro posible. Vamos a dar unos segundos más para que nos llegue la información.
Excelente. Pues si se dan cuenta, también tenemos bastante variados. La mayoría va a poner evaluaciones regulares de la cadena productiva. Algunos van a implementar HACCP, otros monitoreos, otros puntos críticos de control. Y realmente no había una respuesta incorrecta, no crean que los engañé, sino simplemente cada respuesta se adapta a la parte del proceso en que su empresa se encuentre. Cada uno estamos en este proceso de implementar controles, entonces para unos el primer paso va a ser implementar un HACCP, para otros ya están un poco más adelante, entonces van a empezar a implementar controles dentro de la cadena productiva y ninguno está mal, simplemente estamos avanzando en este proceso. Si establecemos un buen sistema de control y monitoreo, vamos a ser capaces de ahorrarnos tiempo y recursos para corregir errores. Y estamos garantizando a nuestro cliente que nuestro producto tiene los más altos estándares de inocuidad. ¿Y cómo sabemos que estamos haciendo un buen trabajo? Eso es muy sencillo, haciendo pruebas y monitoreos que respalden nuestra información, que respalden estos programas que estamos implementando. Como compañía estamos comprometidos en darles esa información de calidad en los tiempos adecuados y más importante aún con la asesoría necesaria para que ustedes puedan tomar las mejores decisiones respecto a su producto y a su proceso. Queremos ser ese aliado en esta etapa de implementar controles y en la sostenibilidad de este proceso también. Así que muchas gracias por su tiempo, por su atención y quedo atenta si hay alguna consulta. Muchas gracias, Ruth. Vamos a ir habilitando el espacio de preguntas. Pueden dejárnoslas por medio del chat de aquí de Zoom. Los que están en Facebook también pueden hacer las consultas por ahí, consultas o alguna recomendación que quisieran de parte de nuestra experta. Tenemos un espacio de 5 minutos para aprovecharle y sacarle el máximo jugo a nuestra querida Ruth Catalán. Es importante, de hecho, como bien decía Ruth, que como empresas instalemos sistemas y controles que garanticen la inocuidad de nuestro producto final. Esto para reducir los controles correctivos en el momento de tener alguna eventualidad o de tener alguna inconformidad en auditoría. Importante siempre ir adelante de las cosas que nos pueden pasar. Entonces ya tenemos algunas preguntas por acá en el chat. Recuerden, los de Facebook también pueden hacerlas por ahí. Y nos dice Yesenia de Los Ángeles Mejía Silva. ¿Incluyen auditoría a los proveedores, esos programas del proveedor? Sí, correcto. Eso es parte de la aprobación de un proveedor y también de lo que se le debe comentar a nuestros proveedores. Se les van a hacer auditorías en sitio y también auditorías o monitoreos, por decirle así, a los productos que son entregados. Porque a veces nuestros proveedores nos presentan análisis, nos presentan respaldo documental, pero es importante que nosotros nos aseguremos también de nuestra parte que esta información es verídica y es palpable a los productos que nos están entregando. Entonces sí los incluye y son importantes. Perfecto. Hay un comentario por acá de David René Juárez y dice, una buena práctica de inocuidad son las auditorías para el desarrollo de proveedores confiables. Sí, es básicamente lo mismo que les comentaba en la pregunta anterior. Sí es una buena práctica, es importante establecerla y debe ser parte de nuestros controles para proveedores. Para proveedores y para materia prima. Es importante que lo sepamos. Si un proveedor nos da más de una materia prima, debemos hacer controles para cada materia prima. Entonces tenemos este control o este programa para el proveedor en sí y también para cada materia que nos proporciona. Perfecto. Hay otra pregunta por acá de Arnold Arce Vidal. Dice, ¿hay una relación entre el PCC y control preventivo de proceso? El PCC son los puntos críticos de control. Entonces, el control preventivo de proceso es la arista que vemos grande, digamos. Y el punto crítico de control es una parte de este programa, porque el punto crítico es una parte del HACCP o el análisis de riesgos. Entonces, sí están íntimamente relacionados, porque los puntos críticos de control nos permiten evaluar y determinar dónde está el riesgo en nuestro proceso. Y eso es parte del programa en general. Perfecto. Hay una pregunta general de Carolina Moreno. Nos pregunta si compartiremos la grabación. Efectivamente, Carolina,
Vamos a compartirles la grabación a cada uno de los inscritos en nuestro evento. Otra pregunta por acá, dice de Edith Marca, dice ¿qué tipo de controles alternativos se puede hacer si por algunos inconvenientes no se puede hacer auditoría de gestión de HACCP por un determinado tiempo? Pues no necesitamos implementar todo el HACCP en sí para conocer qué parte de nuestro proceso tiene peligros. Entonces, ya lo hacemos. Por ejemplo, ustedes, si trabajan en lácteos, la pasteurización ya se hace como parte del proceso. Entonces, ¿qué podemos hacer? Controlar que los límites estén bien, que la temperatura esté bien, que el tiempo de pasteurización esté bien. Entonces, no necesitamos implementar todo este gran programa, pero sí debemos conocer qué partes de nuestro proceso son sensibles y tener un ojo más atento a esas partes. Entonces, eso es lo que por ahí podemos iniciar, por hacer un reconocimiento de nuestro proceso. Muy bien, y con esto despedimos a nuestra querida Ruth. Ah, bueno, dice una preguntita más. Dice Seila Carbonell. Para los procesos que se dan en una planta que te brindan servicios, ¿qué otros monitoreos podemos aplicarles aparte de un checklist semanal de cumplimiento? Podemos aplicar auditorías, como mencionamos, podemos aplicar monitoreos del producto aleatoriamente, es decir, esta semana se va a recolectar esa materia prima y se va a mandar a análisis, sin avisarle al proveedor. Podemos también aplicar visitas, no necesariamente tienen que ser auditorías, pero pueden ser visitas al proceso. Se le puede aplicar también o solicitarles a ellos que nos presenten un programa de sus controles. Pues básicamente esas son algunas ideas que se le puede aplicar al proveedor. Perfecto. Y ahora sí, con eso culminamos la primera exposición de nuestra querida Ruth Catalán. Ruth, muchísimas gracias por estar acá compartiendo este gran tema con nosotros. Y de hecho, Ruth mencionaba una de las cosas y uno de nuestros lemas más importantes para este día del evento. Y lo pueden estar escuchando mucho con nuestros diferentes expositores. Porque el lema de hoy y de este año para la parte de inocuidad alimentaria es las normas alimentarias salvan vidas. ¿Y por qué? Pues no solo brindan orientaciones sobre manipulación higiénica de los alimentos, sino que también definen los niveles máximos de aditivos y contaminantes, incluso, bueno, otros componentes también, que pueden ser consumidos con mayor seguridad para su cliente. Gobiernos, organizaciones y órganos regionales o intergubernamentales son los encargados de establecer estas normas en cada país. Entonces, muchas de las regulaciones que tenemos, de verdad que no solamente hay que verlas como un proceso administrativo, sino como normas que salvan vidas. Y dado eso, aprovechando este tema, vamos con nuestro segundo expositor de la mañana, quien nos adentrará al tema de regulaciones y nos trae preparado el tema de inocuidad y tecnología, la nueva propuesta de la FDA para liderar un sistema alimentario más seguro y digital. Daniel Cordero es el encargado de nuestro siguiente tema. Él nos visita desde Costa Rica. Es un ingeniero en biología de la Universidad Estatal de Costa Rica, participante en un proyecto de investigación de distribución de gametofitos y esporofitos de 4 especies de dictiota en el Parque Nacional Cahuita. En 2 estaciones diferentes realizó todo este proyecto de investigación. Además, tuvo una colaboración en el proyecto de establecimiento de un protocolo de desinfección y germinación in vitro de semillas de caoba. Esto en el Laboratorio de Biotecnología Vegetal de la Universidad de Costa Rica. Con esto, damos la bienvenida a nuestro querido y experto de normas digitales de la FDA, Daniel Cordero. Daniel, qué bueno tenerte por acá, qué gusto. El micrófono todo tuyo.
Muchísimas gracias, Michelle, y muchísimas gracias a todos los presentes. Para nosotros desde TCI es un gusto enorme contar con la presencia de nuestros socios comerciales y en general personas interesadas en temas de inocuidad en un día tan especial como hoy. Porque hoy es un día muy especial, no solo porque nos recuerda que siempre debemos garantizar la calidad de nuestros productos, sino porque la inocuidad alimentaria salva vidas. Y al fin y al cabo, la seguridad y salud de nuestros clientes es la razón social y debe ser siempre la prioridad número uno de nuestras empresas. Antes de empezar, me gustaría también lanzarles una pregunta relacionada al tema y ojalá puedan todos participar. La pregunta sería, en caso de que usted exporte alimentos hacia los Estados Unidos o Europa, ¿ha sentido una creciente necesidad en los últimos años de digitalizar todos sus registros de etiquetado e inocuidad en puntos claves de la cadena de suministros? Entonces, la primera opción sería sí, gran parte de nuestros registros son digitales. La segunda sería sí, manejamos registros digitales, pero también muchos siguen siendo en papel. Y no, todos los registros son en mayoría a papel. Entonces, antes de compartirles, me gustaría que participen, que den su opinión y esa opinión es muy importante porque vamos a adentrarnos mucho en este tema a la hora de presentar la presentación. Entonces, ahí le damos un minuto para que respondan. Y esa respuesta es muy importante porque vamos a tratar mucho sobre este tema, específicamente en temas de digitalización de datos y registros. Entonces ahí van respondiendo y ya vamos a comentar los resultados. Perfecto. Y qué curioso, el 11% nos comenta que sí, que gran parte de sus registros son digitales. El 77%, o sea, casi la mayoría, dicen que sí, tienen registros digitales, pero también muchos siguen siendo papel. Y qué curioso, tenemos un 12% de participantes que la gran mayoría de sus registros son la mayoría papel. Ok, excelente, eso nos da una visión muy clara de lo que con lo que estamos lidiando hoy en día y yo creo que les va a gustar mucho la presentación porque esto es un tema importantísimo. Entonces vamos a compartirles pantalla. Y excelente. Perfecto. Bueno, buenos días. Yo me llamo Daniel Cordero. Hoy vengo a presentarles un breve seminario sobre inocuidad y tecnología, la nueva propuesta de la FDA para liderar un sistema alimentario más seguro y digital. Bueno, a partir de lo que fue el año 2020 a 2021, la FDA presentó una nueva iniciativa para crear un sistema alimentario más seguro, más digital y con mayor trazabilidad. Por medio de la iniciativa, la nueva era de la inocuidad alimentaria más inteligente. Esta propuesta plantea la necesidad de utilizar la implementación de tecnología en inteligencia artificial y lo que es herramientas tecnológicas para utilizarlo a la hora de lo que es la trazabilidad de alimentos. Cabe destacar que en los últimos 10 años la FDA ha impuesto una gran mayoría de regulaciones y controles para tratar de bajar la curva de enfermedades transmitidas por alimentos. Sin embargo, la curva no ha podido. Qué pena interrumpirte un momentito. Nada más, acá el equipo de marketing, si me ayudan silenciando algunos otros micrófonos, por favor, para no interrumpir ahí a nuestro experto. Muchísimas gracias. Ahora sí, Daniel, adelante. No se preocupe. Como les estaba comentando, la curva de enfermedades en los Estados Unidos no ha podido ser mitigada ni reducida, entonces la FDA propone esta iniciativa para por fin bajar la curva y utilizar esta tecnología que está emergiendo para dar un sistema de trazabilidad inmediato. Ahora bien, ¿por qué surge esta necesidad? Cabe destacar que actualmente estamos viviendo lo que es una revolución alimentaria. Se cree que en los próximos 10 años los alimentos van a evolucionar más de lo que se ha hecho en los últimos 30 años, porque cada día se crean nuevas formulaciones, nuevos alimentos y nuevos procesos en la fabricación de los alimentos. Segundo, la pandemia del COVID-19 desnudó completamente los sistemas de alimentación y trazabilidad de los gobiernos y nos dio a entender que no estamos preparados para responder ante brotes generalizados de enfermedades.
Tercero, relacionado a lo que es la pandemia del COVID-19, esto provocó un desequilibrio comercial, ya que las imposiciones de cuarentenas proliferaron la creación de negocios online y negocios en línea de ventas, lo cual dificultó a la hora de la FDA dar controles preventivos porque se utilizaban más que todo métodos tradicionales. Y por supuesto no podía faltar el tema principal de los últimos meses, que estamos viendo una revolución tecnológica y estamos viendo avances sin precedentes en inteligencia artificial. Ahora bien, esta iniciativa basa sus cimientos en la Ley de Modernización de la FDA y tiene 4 pilares principales. El primero sería trazabilidad tecnológica, el segundo sería herramientas y enfoques más inteligentes, el tercer punto sería modernización de ventas y enfoques nuevos de negocio, y el cuarto sería cultura de inocuidad alimentaria. Entonces vamos a hablar brevemente de cada uno y qué supone. El primero sería la trazabilidad tecnológica. Como les había comentado, y como pueden ver en la encuesta, hoy en día muchos de los registros que se utilizan en la industria se realizan a papel. Y esto para la FDA es muy problemático porque a la hora de que se detecta un brote de una enfermedad, la FDA siempre tiene que dar un paso adelante para encontrar dónde fue que este alimento fue y un paso atrás para ver de dónde este alimento proviene. Entonces se plantea utilizar un sistema de integración de datos que crea un sistema alimentario más ágil, más resiliente y transparente. Entonces sería agarrar todos estos datos de trazabilidad, incorporarlos en un blockchain que utilice inteligencia artificial y que permita dar un trazado inmediato de alimentos contaminados. Entonces, en caso de que se detecte un alimento contaminado, se podría detectar en cuestión de segundos o minutos de dónde vino ese alimento desde que se cosechó hasta que llegó a la mesa del consumidor. Ahora bien, esta propuesta viene con un conjunto de normas denominadas requisitos adicionales de registro de trazabilidad para ciertos alimentos dentro de la lista FTL, que es la Food Traceability List, que está basada en la sección 204 de la Ley de Modernización de la Inocuidad de Alimentos y aplica para todos aquellos que produzcan, procesen, empaquen y almacenen alimentos que estén incluidos en esta lista. Y más que todo, es un conjunto de elementos y datos estandarizados que serán exigidos para facilitar la trazabilidad más rápida por parte de la FDA. Entonces, ahora bien, si alguno de ustedes exporta, almacena, empaca alguno de estos alimentos, esta es información que le podría servir mucho de ayuda. Por ejemplo, lo que son quesos diferentes a quesos duros están incluidos huevos en cáscara, mantequillas en nueces, productos de hojas verdes, hierbas frescas. Esto básicamente abarca cualquier tipo de fruto vegetal, el que está incluido en esta normativa, pimientos, productos terminados, pescados, crustáceos, moluscos bivalvos que se incorporó hace unos meses, que esto sería lo que sería equivalente a almejas y mejillones, y ensaladas con carnes frías listas para comer. Y también quería destacar que aunque ustedes tengan algún producto que no incluya ninguno de estos alimentos en la lista, pero que tenga un ingrediente de alguno de estos, automáticamente ustedes entran en la regulación y tienen que presentar los documentos. Ahora bien, ¿qué son esas características y qué es lo que a ustedes se les va a exigir? Primero, acontecimientos críticos de rastreo. Esto es un conjunto de registros estandarizados que se necesitan en puntos claves de la cadena de suministros y son elementos de datos claves. Por ejemplo, cosecha, empaque, códigos de trazabilidad, un contacto. También se debe proveer lo que son análisis de inocuidad y un conjunto de datos que la FDA posteriormente va a incorporar en la base de datos. Segundo, un plan de trazabilidad, lo cual es en resumen una descripción de procedimientos de la empresa en caso de que se detecte un brote de alguna enfermedad en un producto de ellos. Entonces, por ejemplo, la FDA les va a exigir a ustedes cómo es que ustedes procesan y qué criterios toman a consideración cuando utilizan códigos de lote de trazabilidad. Se tiene que también dar un contacto directo para consultas. Y en caso de que ustedes cultiven o críen algún alimento de la lista anterior, tienen que entregar un mapa de la finca. Y finalmente, existe un conjunto de requisitos adicionales que los registros tienen que ser conservados a papel, pero también tienen que suministrar dichos registros en una hoja de cálculo clasificable electrónica, por lo que sería un Excel. Entonces, esto es muy importante porque los registros siempre tienen que tener un apoyo tecnológico y tienen que estar siempre en una base de datos de Excel.
Y por supuesto, estos datos, en caso de que la FDA se los exija por algún inconveniente, tienen que entregarlos en un plazo de 24 horas. Esto se definió, de hecho, en noviembre del año pasado. Entonces, eso es bastante reciente. El segundo punto sería herramientas y enfoques más inteligentes, lo cual la FDA surge la necesidad de utilizar herramientas de análisis predictivos e inteligentes que permitan fortalecer los procedimientos de análisis de causa. Esto quiere decir que se debe utilizar tecnología y herramientas que permitan predecir posibles brotes de enfermedades y también poder retirar productos rápidamente de la cadena de suministros en caso de que se detecte un brote. Y en este punto, la FDA los motiva a ustedes como empresarios a utilizar auditorías confiables y asesorarse por empresas privadas y gobiernos para que introduzcan tecnologías nuevas e inteligencia artificial en sus procesos para facilitar la comunicación entre dos partes. Tercer punto serían los nuevos modelos de negocio y modernización de ventas. Eso se enfoca mucho en lo que les comenté al principio, que estaba viendo actualmente un auge en lo que son servicios de compra en línea. Incluso se calcula que el 31% de los hogares de los Estados Unidos ya compra alimentos por medio de Internet. Entonces la FDA enfatiza en que se deben adaptar nuevos modelos de negocio que permitan un mayor control sobre estos negocios y eviten que estos modelos se conviertan en focos de contagio. Y finalmente tenemos lo que es la cultura de inocuidad alimentaria, lo cual se enfoca en que debemos fortalecer la cultura de la inocuidad en nuestros hogares, en las granjas, en las instalaciones y a lo largo de todo el proceso de la cadena productiva. Entonces, en este punto es muy importante que se debe asesorar y se debe entrenar a los empleados a lo largo de toda la cadena productiva para que practiquen normas y comportamientos de inocuidad alimentaria que garanticen la seguridad de los alimentos. Porque al fin y al cabo, este desarrollo de cultura de inocuidad nos protege a todos, porque realmente al aplicar nosotros prevenciones y controles y somos conscientes de la importancia de aplicarlo, estamos protegiendo no solamente a nosotros, sino personas alrededor de todo el mundo. Y finalmente, para cerrar, me gustaría compartirles algunos datos que conseguí de la guía para el Día Mundial de Inocuidad de los Alimentos de la Organización Mundial de la Salud, y me gustaría compartirlos porque son muy impactantes. El primero sería que 1 de cada 10 personas enferma por alimentos contaminados en todo el mundo, en países desarrollados y no desarrollados. Y de todos los casos detectados, el 40% corresponde a menores de edad. El segundo es que los alimentos inocuos y nutritivos son beneficiosos para el crecimiento y desarrollo, porque se ha visto en investigaciones recientes que una correcta nutrición durante la etapa infantil promueve un mayor desarrollo cognitivo y un mayor rendimiento laboral en la etapa adulta. Y tercero, que es el más importante, que las normas de inocuidad protegen y generan confianza. Porque al fin y al cabo estas normativas no son una piedra en el zapato para usted, sino que cumplir esas normativas hace que su producto sea de mayor calidad y sea más cotizado en el mercado. Además, garantizamos la seguridad de nuestros clientes y la seguridad de toda la población. Y para nosotros de TCI y Eurofins, la seguridad y la inocuidad alimentaria ha sido siempre la bandera nuestra desde los cimientos de nuestra formación, y para nosotros es un orgullo trabajar con ustedes para garantizar la seguridad de sus clientes y para que sus productos sean competitivos y fuertes en el mercado. Bueno, muchas gracias por su atención. Antes de terminar, me gustaría también lanzarles una última pregunta para que podamos sintetizar lo que vimos en la presentación. La pregunta sería, ante la mayor implementación de exigencias en temas de inocuidad alimentaria, ¿cuenta usted con un laboratorio acreditado de calidad dentro de su plan de trazabilidad para prevenir posibles enfermedades en sus productos? Entonces la opción es sí, y trabajo con TCI y Eurofins para garantizar la inocuidad y seguridad alimentaria de mis productos. La segunda, sí, trabajo con varios laboratorios, pero no tengo un plan de trazabilidad establecido para mis alimentos. Y tercero, no tengo un laboratorio de confianza ni un plan de trazabilidad para mis alimentos. Entonces, de igual forma, les voy a dar un minuto para que participen y ojalá puedan darnos su opinión en el chat. Y una vez tengamos las respuestas, vamos a comentarlas brevemente. Ok, ya tenemos las respuestas y qué curioso, un 40% de los presentes sí tiene un plan de trazabilidad
y sí trabaja con nosotros para garantizar la inocuidad y calidad de sus alimentos. Eso me alegra muchísimo y nos alegra mucho que nosotros seamos un sostén muy importante, por así decirlo, su brazo derecho para garantizar la seguridad y la calidad de sus productos. Segundo, un 41%, muy similar, sí, trabajo con varios laboratorios, pero no tengo un plan de trazabilidad establecido. Y solo un 20% no tiene ni un laboratorio de confianza ni un plan de trazabilidad. Entonces, muy importante que si ustedes manejan algunos de los alimentos incluidos en esta lista, vayan preparando su plan de trazabilidad, vayan consiguiendo un laboratorio de confianza y prepárense para la transformación tecnológica que se viene en los próximos meses y años. Por mi parte, muchísimas gracias por su atención. Aquí están las referencias y estoy listo para sus consultas o cualquier duda que surja. Muchísimas gracias. Así es, gracias Daniel, qué tema tan interesante y por eso hemos traído a un gran experto para que nos pueda guiar y explicar. Vamos a tener un espacio de 5 minutos para que puedan sacarle el máximo provecho a Daniel Cordero. Pueden ir haciendo todas sus preguntas acá en el chat y también pueden ir haciendo sus consultas en Facebook. En conclusión, de verdad que el año 2020 nos dejó la crisis del COVID, como bien decía nuestro querido Daniel, y trajo consigo a la luz algunos retos para la industria. Nos enfatizó mucho la necesidad de contar con enfoques modernos para responder a las demandas únicas de nuestro sistema alimentario. Además, la rápida digitalización de los procesos comerciales y los enormes avances en la inteligencia artificial que se viven hoy en día y que se pueden utilizar para predecir y evitar problemas de inocuidad alimentaria. Y así tener una mejor detección, como bien decía Daniel, y respuesta a los problemas cuando estos ocurran. Entonces, en conclusión, un tema que sin duda alguna tenemos que estar preparados y el COVID vino a acelerar mucho de estos enfoques. Muy bien, ya vamos teniendo nuestras preguntas por acá. Dice Daniel, ¿hay una relación entre PCC y control preventivo de proceso? Perdón. Dice Arnold Arce Vidal, ¿algún software que nos pueda sugerir, Daniel? Perfecto, Arnold, muchísimas gracias por la consulta. En ese tema es muy importante y la FDA enfatiza en que ustedes siempre consulten y enfaticen la búsqueda de implementar esas tecnologías. Entonces, hoy en día se recomienda mucho el tipo de tecnología que es blockchain, que es, por así decirlo, una base de datos integrada que almacena datos estandarizadamente y se puede utilizar para realizar análisis predictivos y análisis estadísticos. Por ejemplo, se utiliza mucho lo que es el machine learning, que también se utiliza lo que es por así decirlo, como enseñarle a computadoras algoritmos que puedan perfeccionar para aplicarlos en procesos. Entonces, hay muchos ejemplos de empresas que trabajan con gobierno o trabajan con la FDA directamente o con asesorías confiables para ir poco a poco implementando estas tecnologías. Entonces, por mi parte, yo les recomendaría que busque una auditoría o alguna persona de confianza que le pueda asesorar en esos temas y le pueda dar un soporte en lo que es el software para que pueda usted empezar a implementarlo en sus procesos. Muchísimas gracias. Muy bien, dice por acá Sheila Carbonell, bueno, un comentario, dice, nosotros sí tenemos un laboratorio y un plan de trazabilidad para garantizar. Excelente. Además, hay otra pregunta, dice Cecilia Rivera, ¿a partir de cuándo se aplicará esta nueva propuesta de la FDA? Esa es una muy buena pregunta. Esta iniciativa originalmente se iba a presentar en el año, bueno, se preparó en el año 2019 y se iba a presentar en la primavera del año 2020. El problema fue que en la primavera de 2020 apareció el coronavirus y la FDA tuvo que enfatizar todos sus recursos y todo su esfuerzo en tratar de mitigar el brote epidemiológico. Entonces no fue hasta el año 2021 y el 2022 que se ha vuelto a retomar y tomar fuerza. Lo que se ha trabajado es que en el 2019 se comenzó un plan piloto para implementar un sistema de inteligencia artificial y de machine learning en un plan de trazabilidad de camarón. De hecho, quería preguntar si tenemos actualmente algún exportador de camarón, porque esto es muy importante. Si algunos exporta camarón, me gustaría que reaccionaran porque esto es muy nuevo. Ok, muy bien. Entonces, por acá en el chat, si hay alguno de nuestros invitados que sea del área
el sector de camarón. Puede hacer sus preguntas a Daniel o levanten por acá la mano para que Daniel nos guíe un poquito más, con un poquito más de información. Sí. Bueno, para ir adelantando, disculpa Michelle, para ir adelantando, la FDA creó un sistema, un plan piloto para implementar un sistema de trazabilidad inteligente. Entonces eligieron el camarón porque el camarón es el crustáceo que más se consume en los Estados Unidos. El 90% del camarón que se consume en los Estados Unidos es importado y es un alimento potencialmente riesgoso. Entonces ellos implementaron este sistema, plan piloto, en 2019 y en noviembre de 2022 este plan ya entró en fase 3 experimental. Entonces, si todo sale bien en los próximos meses o el próximo año, ya la FDA tendría su primer sistema de trazabilidad con inteligencia artificial para camarón. Entonces hay que estar muy anuentes en los próximos meses y años porque es muy probable que la FDA implemente nuevos sistemas de trazabilidad inteligentes que posiblemente les va a exigir a ustedes en el futuro. De hecho, me gustaría compartirles la página de la nueva ley, de esta iniciativa. Cada semana, bueno, cada mes suben podcasts, suben webinars, suben información y noticias nuevas para que siempre se actualicen, porque es un tema que ahorita es muy reciente, hasta ahorita se ha podido retomar, pero no tengo ninguna duda que en los años venideros va a ser un tema muy importante para ustedes. Entonces, les recomiendo que actualicen sus sistemas tecnológicos, digitalicen sus procesos y se preparen para lo que se viene. Perfecto. Gracias, Daniel. Ahí Daniel dejó en el chat la página que pueden visitar. La siguiente pregunta para ti, Daniel, viene de Claret Tito Goita. Dice, ¿hay alguna guía para hacer un plan de trazabilidad? Sí, por supuesto. En la página que les comenté vienen muchos documentos guías para que ustedes puedan informarse y puedan preparar dicho plan. Por ejemplo, un día de estos estaba viendo que lo que era como en la movilización de ventas online, la FDA subió una guía para lo que son empresas de servicio online y también colaboradores de servicio online para aplicar medidas de prevención durante lo que es la preparación, transporte, enfriamiento y entrega de los alimentos. Entonces, sí, en la página de la FDA vienen guías para que ustedes se vayan preparando y para que también se informen porque ese es un tema muy importante. Muy bien, y tenemos otra pregunta por acá. Dice, ¿qué pasará si no se cuenta con una herramienta digital, aunque se cumpla en papel? Bueno, la FDA no los obliga a ustedes a implementar estas tecnologías de inteligencia artificial. No es una obligación que deben cumplir, es una recomendación, pero la obligación primordial es que los registros siempre tengan un soporte tecnológico, que todos los registros se conserven a papel, pero que todo esté respaldado por un Excel que contenga todos los datos. Porque si la FDA detectara eventualmente algún brote, alguna enfermedad en sus productos, les dan un plazo de 24 horas para que entreguen esos documentos. Entonces yo les recomiendo que digitalicen los procesos y más que todo lo pasen a un Excel, que siempre tengan todo cubierto por un soporte digital y para evitar problemas en el futuro, por supuesto. Perfecto. Y con eso finalizamos y nos despedimos de Daniel. Daniel, qué placer haberte tenido por acá. Muchísimas gracias por tu conferencia, por expandirnos de tu conocimiento un poco con todas estas las nuevas regulaciones de la FDA. Gracias a todos. Hasta acá vamos a hacer un intermediario de un video donde queremos y nos gustaría que ustedes puedan conocer cuál es ese laboratorio en el que nosotros recomendamos, con el que nosotros trabajamos. Si bien es cierto, hay muchos laboratorios buenos en el mundo, Eurofins se ha llevado muchas insignias y muchos reconocimientos para asegurar a ustedes como gestores de calidad, como personas que tienen el mando en sus puestos, en sus procesos, para que puedan hacerlo bien. Yo siempre les digo a nuestros clientes, esto es como si usted fuera a hacer un examen y nosotros le pasamos las respuestas para que usted las estudie y vaya a hacerlo y a pasarlo perfectamente. Entonces, quiero dejarles un pequeño video, realmente dura un par de minutos, para que ustedes puedan ver y conocer, aquellos que todavía no han tenido la oportunidad, de
ver a este gran socio, que nosotros somos los partners oficiales en Latinoamérica. Adelante, equipo de marketing con la producción. The world to identify and mitigate risks along their supply chain through operations, processes, systems, people, and capabilities. We serve a wide range of industries: food and feed, consumer goods, cosmetics, pharmaceutical, medical devices, and dietary supplements. Businesses around the world count on us for assurance services, including third-party and second-party audit services around social compliance, environmental performance, as well as safety around food, healthcare, and cosmetics, certification, inspection, consultation, and training. Demonstrate and accelerate your commitments to sustainable operations and respect for people and nature, and reach your environmental, social, and governance goals. Every part of your supply chain will help you to protect your corporate image and increase consumer trust and satisfaction. Our robust network of highly professional, dedicated, and knowledgeable experts is here to support you in more than 45 countries. Eurofins Assurance, your industry partner in trust. The Eurofins food testing laboratories in Germany bundle their expertise together within highly specialized competence centers. This gives customers access to a full service portfolio through their local one-stop shop. Let's see what's behind this concept. Eurofins WEJ Contaminants in Hamburg is hosting 4 of the competence centers of the global laboratory network. Fast, reliable results and their assessment by specialized experts focusing on residues and contaminants. More than 250,000 food and feed samples from more than 70 countries are analyzed annually for mycotoxins, metals, organic contaminants, and veterinary drug residues. Everything is documented digitally, enabling fast and secure paperless communication. All the necessary equipment is here to homogenize even large sample quantities in compliance with EU regulations. Continuous sample flow and automation are emphasized in order to meet demand for fast processing times. To ensure continuous sample flow, samples are sent directly to their lab destination via tube mail. Preparation robot enables the automated cleanup of 400 samples per day with highest precision, a demonstrably low error rate, and flexible analytical capacities. State-of-the-art measurement devices with various coupling techniques and automation systems ensure a reliable 24/7 operation. The flexible accreditation according to ISO 17025-2018 is complemented by various other certifications.
Its own R&D team and active participation in scientific working groups ensure that Eurofins WEJ contaminants is always at the forefront when new substances come into focus, allowing our customers to prepare for upcoming legal changes at an early stage. Reliable expertise to safeguard the quality of your products. Eurofins Scientific was founded in 1987 with 3 employees to market a groundbreaking testing technology using nuclear magnetic resonance to detect whether sugar had been added during the winemaking process to increase alcohol content. In the following years, the patented sniff and MR technology was used to verify the origin and purity of several types of food and beverages and identify sophisticated fraud not detectable by other methods. Eurofins' network of companies now perform over 450 million tests each year through a portfolio of over 200,000 analytical methods. Y bien, esto fue un poquito de lo mucho que podemos conversar o que se puede ver de nuestro laboratorio Eurofins. Realmente es un mega laboratorio, como ustedes pudieron observar. Esas imágenes no son de Google, no son de Pinterest, son imágenes reales de nuestros laboratorios en más de diferentes posiciones en todo el mundo, prácticamente con presencia casi que en 70 países y más de 250,000 análisis. Es parte de la cartera que nosotros tenemos, así que por lo general o lo encuentran con nosotros o no lo encuentran. Nosotros prácticamente abarcamos todo el mercado, pero más allá y lo más importante para mí y para todo nuestro equipo comercial y empresa en TSI Life es que abarquemos con calidad. Antes, hace mucho tiempo, la historia, de hecho nos la cuenta nuestro CEO, fundador de la empresa, y es que hace mucho tiempo trabajábamos con otros laboratorios que no ofrecían la calidad y el servicio que los propios productores o empresas necesitaban. Era más barato, sí, más barato, pero ¿qué pasaba? Una vez exportaban, se les quedaba su mercadería pegada en aduanas, falsos positivos y otro montón de cosas, de problemas empezaban a surgir. A raíz de eso, hace más ya de 10 años, nuestro CEO tiene la visión de abrir y decir, no, vamos a solo enfocarnos con un laboratorio que de verdad le dé a nuestros productores, a nuestros clientes, la calidad y la seguridad que ellos necesitan para poder dar puerta abierta a sus productos, a la exportación. Incluso hay 2 palabras que a mí me encantan de este video y es que dice proteger la identidad de su empresa. Y es porque de verdad, después de cada análisis que se hace con Eurofins, con nosotros, de verdad que su empresa empieza a crecer en calidad. Puede usted sumergirse en incluso sectores muy competidos o donde le piden muchas exigencias y donde el productor o el consumidor final paga el precio por la calidad. Además, nos asegura una calidad en los alimentos que, como bien hoy conmemoramos eso, por eso es que representamos tanto o nos representa tanto este Día de la Inocuidad, porque lo que nosotros trabajamos y protegemos es la calidad de sus productos y de nuestros servicios. Esto es un poquito de nuestro socio comercial, de lo que pueden esperar trabajando con nosotros. Nosotros vamos de la mano con ustedes, pueden ser empresas pymes, pequeñas, medianas, grandes, a todas las llevamos al mismo puerto, que es al éxito. Y con esto vamos a continuar, ya ahora sí, con nuestro programa y nuestros expositores. No sin antes, quiero dejarles un dato muy curioso que para este Día de la Inocuidad nos hace mucha relevancia.
Resulta que la Comisión del Códex Alimentarios celebra este año su 60 aniversario. En este periodo de tiempo se ha convertido en uno de los órganos responsables del establecimiento de las normas internacionales de inocuidad y calidad de los alimentos. Las normas del Códex, no sé cuántos de acá la conocen, son un elemento central de la inocuidad alimentaria, ¿verdad? De hecho, estas normas contienen, bueno, el Códex contiene 236 normas, 84 directrices, 56 códigos de práctica, 126 niveles máximos de contaminantes en los alimentos y más de 10.000 normas cuantitativas que regulan los niveles máximos de aditivos alimentarios y los límites máximos de residuos de plaguicidas, medicamentos veterinarios, entre otros. El Códex es el lugar en el que representantes de 188 estados, miembros y una organización de la Unión Europea por allá, trabajan juntos para ver y velar porque los alimentos sean inocuos. En esta parte, yo sé que hay muchos de acá que de pronto ven la comisión del Códex como un dolor de cabeza, pero de verdad que ellos también tienen el lema de salvar vidas. Nosotros, como TCI Life, con ellos estamos muy de la mano, incluso casi que es un pase directo cuando ven los análisis de Eurofins o que vienen desde Eurofins, porque saben la calidad. Y a pesar de sus tantas normas, ya nosotros tenemos como un check porque saben la calidad que hay detrás de todo esto. Y con esto damos el pase a nuestro querido y nuestro experto Eric Sabino, quien nos va a actualizar, justamente hablando del tema europeo, sobre el nuevo reglamento europeo de contaminantes en los alimentos. Esto pasó este año, 2023, y él nos va a extender un poquito más sobre para que tengamos conocimiento de estos reglamentos. Eric nos visita desde México, nos acompaña. Él es un gran experto químico, farmacobiólogo de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha implementado en sistemas de calidad en planta de Organon Mexicana en tiempo récord y lo ha hecho para garantizar al 100% la calidad y al 100% la integridad de los datos. Entonces tenemos ante nosotros un gran experto en esta área que esperamos sea de provecho para sus gestiones y damos la gran bienvenida. Eric, qué gustazo, qué honor tenerte por acá acompañándonos esta mañana. Hola, buenos días. Gracias, Michelle. Gracias por esas lindas palabras. Buenos días a todos los socios comerciales que el día de hoy están con nosotros y a todos los amigos que también decidieron acompañarnos. Es un placer para mí, la verdad, poder darles estas palabras. Es un tema muy importante el que vamos a tocar el día de hoy. Todos los temas han sido muy importantes y específicamente hoy nos vamos a centrar en la etapa de contaminantes. Creo yo que parte de la inocuidad es siempre eso, garantizar que estén libres de contaminantes. Entonces, para empezar esta pequeña charla, me gustaría hacerles una pregunta. Ya se proyectó. La pregunta es la siguiente. ¿Conoces la importancia de los contaminantes aflatoxinas, PHAs y melamina en tu país o en tu empresa? Tienen tres opciones. La palabra no, sí. La segunda, son contaminantes y causan daño a la salud. Y la tercera, sí causan daño a la salud y llevo un control de estos contaminantes. Por favor, escojan la opción que más vengan manejando en su empresa. Esto nos va a servir como tema de bienvenida para saber en dónde estamos como industrias, para saber también lo que vamos a platicar el día de hoy. Y pues espero que al final de la plática, todo lo que hayamos abordado, pues sea una herramienta para mejorar el conocimiento en esta parte de contaminantes. Vamos a esperar un minuto en lo que responden. Es una dicha que nos estén acompañando de varias partes de Latinoamérica, Centroamérica y obviamente de México. De verdad que es una bendición. Gracias a los medios tecnológicos por permitirnos esta bendición. Es un gusto saludarlos.
Sería perfecto poder darles un abrazo. Miren, muchas gracias. Ya está aquí el resultado de nuestra pregunta. Gracias a Dios, hay el mayor porcentaje, tenemos el 37% y el 41% que sí conocen a estos contaminantes, es decir, que un 80% de nuestra audiencia sí los conoce y sí tiene un control sobre ellos. Un 20%, 22%, no conoce estos contaminantes. Entonces, vamos a platicar un poquito de ello al final de nuestra plática. Seguramente el 100% ya va a estar totalmente convencido de qué son estos contaminantes y el daño que causan a la salud. Perfecto, pues sin mayor preámbulo, voy a compartir mi pantalla y comenzamos con la presentación. Perfecto. Se puede ver, ¿verdad? Sí, pero hay que agrandar la presentación. Listo. Gracias, Ah, Michelle. con Bueno, mucho gusto. pues empezamos. El nuevo reglamento europeo de contaminantes acaba de surgir, es un tema muy reciente. Acaba de surgir y de ser implementado u oficial el 25 de mayo de este año, de 2023. Entonces, este nuevo reglamento tiene por título 2023/915. ¿Y qué es lo que viene a tocar? El día de hoy vamos a ver algo rapidísimo relacionado con el objetivo de esta charla, una pequeña parte de antecedentes, el contenido clave para poder entender esta parte de nuevos contaminantes, los cambios obviamente que involucran este nuevo reglamento de la Unión Europea y una parte de referencias. Como antecedentes, bueno, ya habíamos platicado, mi compañera Ruth al inicio de su presentación mencionó un poco, aparte de un poco de la Unión Europea, ¿no? Bueno, finalmente la Unión Europea tiene como función asegurar toda la parte de la cadena alimentaria. Esto lo hace a través de 4 grandes rubros. La primera es la higiene alimentaria, la segunda, la salud animal, la tercera, la salud vegetal y por último, la cuarta, la de contaminantes y residuos. El día de hoy voy a tener la dicha de comentarles la cuarta parte, que es la de contaminantes y residuos, que es donde se está viniendo el cambio en el reglamento de la Unión Europea. Como también se mencionó, lo mencionó mi compañera Ruth, un lema de la Unión Europea es suministrar alimentos de la granja al consumidor final. Es decir, desde que el productor, el pequeño productor o grande productor siembra sus vegetales o cosecha los alimentos, los transporta, los etiqueta, los almacenan, los distribuyen y llegan al súper y finalmente llegan a nuestra mesa. Es ahí donde nosotros vamos a terminar ese ciclo de transportar estos alimentos. Perfecto. Una disculpa, como que se me trabó la pantalla. Bueno, vamos a ver una parte de antecedentes. Como mencionamos, nos vamos a centrar en la etapa de contaminantes y residuos. Ya les había mencionado que se acaba de hacer oficial este reglamento el 25 de mayo y a grandes rasgos, porque el reglamento es enorme, ¿eh? Al final se los voy a compartir y se van a dar cuenta que es enorme. Pero a grandes rasgos, parte de lo que nosotros vamos a ver y en lo que se centra el reglamento es en establecer los límites máximos permitidos para las sustancias que ahí se mencionan. Ahí van a mencionar todas las sustancias que son tóxicas y que necesitamos controlar para garantizar nuestra calidad e inocuidad de nuestros alimentos o productos. Vamos a pasar al contenido clave. Esto para entrar en contexto, había un 20% de nosotros que no sabía exactamente qué eran estos compuestos. Bueno, no se preocupen, lo estamos revisando. La parte de hidrocarburos aromáticos policíclicos, los famosos PAHs. Estos compuestos, como sabemos, son compuestos de anillos aromáticos simples que no llevan sustituyentes y se han unido de 2 o más anillos. Esto es súper importante, por lo menos deben de tener 2 anillos unidos. Pueden tener más anillos y de eso va a depender su peso molecular.
se forman durante la combustión incompleta del carbón, petróleo, gasolina, basura, tabaco, etcétera. Como podrán darse cuenta, lamentablemente la era industrial, la industrialización del petróleo nos ha llevado precisamente a crecer como empresas, a crecer, pero lamentablemente todo esto ha venido desencadenando la generación de todos estos hidrocarburos aromáticos. Entonces, ahorita estamos en el boom porque en todo mundo se consume el petróleo y la gasolina. Son más de 100 sustancias químicas. Debido a esto, a su gran importancia y a su gran toxicidad, ya la Organización de Estados Unidos, la EPA, los ha incluido como los contaminantes orgánicos persistentes que están en el medio ambiente. Están en agua, están en tierra, están en aire, están en alimentos, están en todos lados y lamentablemente para nosotros van a seguir ahí. Por eso son nombrados persistentes. Vamos a platicar también un poquito de la melamina. Es una resina que se utiliza como adhesivo en maderas. Se utiliza para la fabricación de plásticos, de fertilizantes y de concreto. Lamentablemente también se utiliza o se puede utilizar ilícitamente para fabricar fórmulas lácteas. Y esto se hace para elevar el contenido proteico. El último tema que vamos a revisar son las aflatoxinas. Son sustancias tóxicas producidas por ciertos hongos, específicamente Aspergillus. Son contaminantes de los alimentos normalmente. Pueden ser tanto para el humano como para los animales y se encuentran en cereales, en maíz, en cacahuate principalmente. A dosis muy elevadas podemos tener un daño irreversible en la parte de hígado y obviamente a concentraciones muy altas, pues la muerte de la persona que lo consume, que puede ser el humano o puede ser el animal. Algo súper importante, ya tocando los cambios que atrae, que trae consigo el nuevo reglamento, son aflatoxinas. Ahorita vamos a revisar los límites que vienen con estos cambios, pero yo me quiero centrar más que en los límites, en la importancia. ¿Por qué es tan importante platicar un poquito de las aflatoxinas? En el 2018, la doctora Magda Carvajal, ella es bióloga del Instituto de la UNAM. Ella dio en el 2018, durante el 12º Congreso de Micología, unos números muy alarmantes y que quiero compartir con ustedes. En México, actualmente, el maíz que estamos consumiendo, el 95% de este maíz blanco está contaminado con aflatoxinas y el 60% o más de maíz amarillo también tiene aflatoxinas. La verdad es que es un dato alarmante. Ella asegura que el maíz en México no se desecha, sino todo se procesa. Entonces, yo creo que este gran problema es para toda Latinoamérica. El maíz es la base de nuestra alimentación. Entonces, todas esas tortillas, esos chilaquiles que nos estamos comiendo, la verdad es que está contaminado. Esta investigación fue desarrollada en México, en los estados de Veracruz y de Michoacán, pero yo no dudaría en que todo esto se presenta en toda la parte de Latinoamérica. Lo más alarmante es que, pues imagínense, entre el 45 y el 60% de los estudios de cáncer que se realizaron en México, cáncer cervicouterino, dieron positivo para aflatoxinas. Entonces, imagínense, es un número altísimo, del 45 al 60%. Aún cuando las personas tengan alguna vacuna, si consumen aflatoxinas, van a desarrollar un cuadro de cáncer cervicouterino. La verdad, muy preocupante. Pasamos al siguiente tema, que son los hidrocarburos aromáticos policíclicos, los PHAs. En el 2016, la UAM, la Universidad Autónoma Metropolitana en México también, desarrolló un estudio donde determinaron que evaluaron 4 marcas. De esas 4, el 75%, lo podemos ver en la tablita que viene del lado izquierdo, está la marca A, B, C y D. El 75% de esta columna, de la que dice 4 APHs, tiene la presencia de hidrocarburos aromáticos.
y 2 de ellas, que son la leche C y la D, no cumplen con lo que indica el reglamento de la Unión Europea, están fuera. Y estos son marcas comerciales, leche que venden en todo momento aquí en México y es consumida de manera rutinaria. Entonces, la verdad es que es un dato alarmante. Por último, ¿quién no se acuerda del boom en el 2008, cuando la Unión Europea mencionó que la leche que provenía de China estaba contaminada con melamina? Lamentablemente, pues sucedió algo muy triste porque hubo gente que falleció debido a este evento, hubo 6 muertos y muchísimos niños que fueron intoxicados por consumir esta leche. La Unión Europea prohibió de manera inmediata la importación de leche proveniente de China y más adelante, después de tanto en la investigación, determinaron que no solamente la leche venía, sino también algunos helados y algunos dulces. Entonces, como pueden ver, esto es un evento terrible. Estos son los cambios que propiamente menciona el nuevo reglamento de la Unión Europea. Menciona que para aflatoxinas debe de haber un control de 2.0 microgramos por kilogramo y que la sumatoria de B1, B2, G1, G2 debe ser no mayor a 4.0 microgramos por gramo. Para los pHs, menciona que el nivel máximo para polvo de origen vegetal para preparar bebidas y sobre todo para alimentos infantiles no debe ser mayor a 1.0 microgramos por kilogramo. Como vimos en el ejemplo anterior, pues no estábamos cumpliendo con estos criterios de pHs cuando hicimos la evaluación. Y de melamina, que es el caso de China, pues es donde están dando el nivel más bajo de 0.15 microgramos por kilogramo para fórmulas líquidas instantáneas, es decir, leche en polvo para bebé. Entonces, obviamente, después del suceso de 2008, pues obviamente tomaron acciones sobre esta parte. Estos son los niveles máximos que menciona el reglamento para todos los alimentos. Viene la parte de micotoxinas, de toxinas vegetales, metales y elementos, contaminantes orgánicos, contaminantes de proceso y otros contaminantes. Aquí vienen incluidos los 3 que les acabo de mencionar. La verdad es que no los vamos a revisar porque son muchísimos, pero si ustedes ven algún compuesto que ustedes manejen en su empresa o sospechan de alguno de estos contaminantes, ojo, tienen que tener un control muy establecido, un control muy crítico para estos procesos. Bueno, finalmente, estas son las referencias. Como les decía, voy a compartirles el reglamento. Se los voy a poner por aquí, por el chat. Los invito, por favor, a que revisen de cerca este nuevo reglamento, revisen los límites que vienen establecidos, porque ahí vienen todas las sustancias. Y finalmente, pues, algo preocupante es los temas que les acabo de mencionar. Sin embargo, algo que en TCI nos orgullece es que siempre nos dedicamos a prevenir precisamente eso. Y en conjunto con nuestros laboratorios Eurofins, podemos garantizarle que todas sus pruebas y todos sus análisis son realizados con los máximos estándares de calidad. Ya mi compañera Ruth mencionaba por ahí que la Unión Europea tiene los estándares más estrictos de calidad y efectivamente cualquier muestra que ustedes manden a Laboratorios Eurofins, siéntanse con la confianza de que van a ser evaluados con la mayor calidad y los límites más estrictos de la Unión Europea para que obviamente cumplan y ustedes estén en cumplimiento con su calidad e inocuidad en su país. Entonces, pues muchas gracias. De mi parte es todo. Voy a terminar haciéndoles una última pregunta, por favor. Las normas alimentarias salvan vidas. Esto ya lo veníamos viendo desde la primera presentación. ¿Cómo puedo ayudar a cuidar la inocuidad de mis productos? La opción A, conociendo las regulaciones para mis productos. Opción B, conociendo las regulaciones de mis productos y realizar un control de su inocuidad de acuerdo a mi país. Y la opción C, conociendo las regulaciones de mi producto y realizar un control total de su inocuidad de acuerdo a las normas internacionales.
por favor envíen su respuesta y ahorita lo compartimos. Algo muy importante es que, pues, todos estos cambios que tiene la Unión Europea no se reflejan inmediatamente en los diferentes países. Va tomando su tiempo en lo que la regulación mexicana, boliviana, de Costa Rica, las van adoptando. Entonces, es muy importante, creo yo, que nosotros que ya nos enteramos de este tema, ya sabemos de esos cambios, podamos absorber ese conocimiento y tengamos ese sentimiento de querer cuidar la inocuidad, aunque la normativa no me lo pida, la verdad, porque como son cambios recientes, pues las normativas de los diferentes países no lo van a pedir en este momento. Sin embargo, pues es de nosotros, pues el querer cuidar, el querer, quién no quiere cuidar a su papá, a su mamá, a sus hijos, a sus esposos. Entonces, es algo que yo les dejo para reflexionar. Las respuestas están en pantalla. Dice que conociendo las regulaciones de mis productos, un 7%, conociendo las regulaciones de mis productos y realizar un control de su inocuidad de acuerdo a mi país, un 17%, era lo que mencionábamos. Y me da gusto, de verdad, me da gusto saber que piensan o quieren adaptarse a los controles internacionales, porque definitivamente son los más altos estándares de calidad y de inocuidad, y que lamentablemente van a tardar un poco en ser aceptados por los diferentes países fuera de la Unión Europea. Entonces, me da gusto saber que quieren cuidar su producto, que quieren cuidar a su familia, y pues eso sería todo de mi parte. Vamos a tener un pequeño espacio para preguntas. Gracias, Michelle. Muchas gracias, Eric. Qué excelente tema. Sí, invitarlos. Ya vemos que hay bastantes preguntas en el chat. Qué importante esta actualización que nos brinda Eric. Esperamos sea de utilidad para sus procesos de control de calidad, exportaciones y producción, ya que este tema de inocuidad de alimentos repercute directamente en la salud de todos. También recordarles que los de Facebook pueden hacer sus preguntas por medio de los comentarios. Nuestro equipo de marketing están muy atentos a cualquier pregunta que usted quiera realizar. Bien, la primera pregunta, nuestro experto Eric, puede ser que de pronto este tema se salga un poquito de su presentación, por lo cual vamos a tener a dos expertos acá que pueden aportarle. Primeramente, Eric, nos preguntan, dice Félix Miranda, los alimentos genéticamente modificados. Gracias. ¿Los alimentos genéticamente modificados están dentro de la sanidad vegetal? Sí, llevan un control, definitivamente. De hecho, varias regulaciones europeas exigen el control de estos alimentos modificados porque pues no es bien visto que, que podamos ingerirlos adecuadamente. Entonces sí llevan un control. Perfecto. Y también ahí nuestro CEO, que le encanta este tema, experto también por ahí, nos deja su retroalimentación en el chat. Y vamos con la siguiente pregunta, es de María Jesús Bañuelos Pérez. Dice Eric, para hidrocarburos aromáticos, ¿hay alguna regulación de la Unión Europea donde indique el límite máximo para pescado fresco? Sí, definitivamente. La liga que les pasé del nuevo reglamento, ahí vienen los límites establecidos. Lamentablemente no lo pude abrir por falta de tiempo, pero ahí vienen los límites establecidos para pescados, moluscos, para pan, para los diferentes productos. Entonces yo los invito a revisarlo. Si tienen dudas, con gusto se pueden acercar a nosotros y les mandamos la información adecuada que necesiten o a través de una reunión, como ustedes lo prefieran. Perfecto, gracias. La siguiente pregunta es de Alex Álvarez. Dice, ¿cómo podemos eliminar aflatoxinas en el maíz? Lamentablemente, no se pueden eliminar porque una de las grandes ventajas, o yo no le llamaría ventaja, sino lamentablemente en nuestra industria nunca se quiere desperdiciar nada. Entonces, cuando ven que el maíz ya está contaminado, pues lo pasan a otro lado. Ay, dáselo de comer a las vacas.
Y pues lamentablemente las aflatoxinas van para las vacas. Lo que no se dan cuenta es que esa vaca se va a contaminar, su carne y su leche se va a contaminar y después va a pasar nuevamente hacia nosotros. Yo les recomendaría, hay una serie de alimentos que nosotros podemos comer, nosotros me refiero a humanos, para disminuir el riesgo por la contaminación de aflatoxinas, que son toda la parte de cítricos, la parte de moras, brócoli verde, cítricos, naranja, mandarina, limón, pimiento verde, todo ese tipo de cerezas. Eso ayuda a disminuir los efectos de las aflatoxinas. Lo ideal, una vez que tu maíz o tu cereal ya tiene aflatoxinas, lo ideal sería la destrucción, pero definitivamente pocas veces sucede en el mercado. Perfecto. La siguiente pregunta es de Arnold Arce. Dice, ¿cuál es la mayor fuente de contaminación de PEAS? Pues te voy a decir que lo tenemos en todos lados. Se han hecho estudios en suelo y se presentan. Se han hecho estudios en aire, están presentes. Se han hecho estudios como lo vimos en los alimentos, están presentes. Los tenemos en todos lados. Por eso es que tanto Estados Unidos como la Unión Europea han puesto un control muy estricto en estas sustancias debido a que no podemos contenerlos, los tenemos por todos lados y nos están invadiendo. Entonces, la forma más mejor para controlarlos es la detección y el control. Si algo sospechas que tiene estas sustancias, deténlo, no lo consumas, no sigas tu proceso, porque lamentablemente va a llegar a nosotros y recordemos que los efectos de todas estas sustancias son cancerígenas y mutagénicos. Entonces, lamentablemente no nos vamos a dar cuenta ahorita, pero en unos 15, 20 años, de repente la persona va a sentirse mal y va a desarrollar un cuadro de cáncer de manera sospechosa y no sabe de dónde vino. Pero pues en realidad sí sabemos, lo estamos respirando diario y lo estamos consumiendo diario. Ok, qué importante esa pregunta. Dice Herbert Vázquez, ¿cuáles son los límites máximos de aflatoxinas en maíz según la FDA? Ok, según la FDA, si gustas, te mando un documento porque depende también específicamente el tipo de maíz. Te mando un documento de la Unión Europea y de la FDA para que tú lo puedas comparar. Y espero sea de utilidad. Si dejas tu correo, con gusto te lo mando por correo, por favor. Claro que sí, Herbert, totalmente invitado a dejarnos tu correo por acá para que nuestro experto te envíe toda la información. Dice Carolina Tejerina, para el expositor Eric, ¿podría brindar la referencia bibliográfica referida al efecto en la salud a causa de la presencia de las aflatoxinas? Sí, claro. Permíteme, voy a abrir permíteme. Sí, adelante. Y vamos con la siguiente pregunta, referente igual a las aflatoxinas. ¿Y con el calor no se pueden eliminar? Pregunta Alex Álvarez. ¿Las aflatoxinas? Sí. Hay una tendencia que dice que sí, que ese es un tratamiento efectivo, pero el mejor tratamiento, acabo de compartir la referencia de las aflatoxinas, el mejor tratamiento es la destrucción, porque lamentablemente las aflatoxinas se favorecen con la humedad, por eso es que normalmente dicen, pues con calor lo voy a destruir, pero una vez que el alimento está contaminado, el mejor tratamiento es la destrucción. Perfecto. Dice Judith Not Martínez, para exportación de pulpo eviscerado congelado a la Unión Europea, ¿aplicaría? ¿Hay normativas en la Unión Europea en caso con COFEPRIS en México? ¿Referente a qué tema, perdón? ¿A aflatoxinas o a pHs? Ahí, Judith, si nos puedes comentar a qué tema es. Supongo que son a pHs porque son moluscos o pescado. Sí, pH, sí. pHs, sí llevan un control, sí llevan límites establecidos y lo que te puedo decir es que también te puedo compartir el documento. Bueno, más bien ya les compartí el documento
En la tabla me parece que es la 2, si mal no recuerdo, es la página 46. Ahí vienen los límites establecidos para PAHs. Entonces, ahí lo puedes consultar perfectamente. Si tienes alguna duda, con gusto lo revisamos juntos. Muy bien. Walter Vilca nos pregunta, vamos a ver, Walter Vilca nos pregunta, ¿también existen los límites para cacao? Sí, también ahí vienen los límites para cacao y para nueces y para todo. Muy bien. Alex Amón dice, ¿quién regula los contaminantes de pesticidas u otro químico que los agricultores utilizan y dañan a la salud? En Europa, la Unión Europea. Son ellos los que regulan mediante este tipo de documentos técnicos que acabamos de compartir todos los límites máximos permitidos para la parte de la Unión Europea. Ellos nos los comparten a través de laboratorios Eurofins para precisamente decirles a nuestros socios comerciales y amigos, tengan cuidado con estos límites máximos permitidos, pero si los tienen presentes, pues hay que proceder adecuadamente. Muy bien. Nos pregunta Luis Martínez. Buenos días. Primero les felicito por tan importantes temas. Gracias, Luis. Qué bueno que ha sido de valor para ti. Hay que levantar todo, porque él está limpiando, hija. ¿De acuerdo? Guárdalos todos otra vez. Y marketing, el equipo, si nos ayudas ahí, perfecto. Dice Luis Martínez, ¿tiene la Unión Europea reglamentaciones para productos compuestos, Eric? Sí, sí, también tiene. Recordemos que los compuestos aromáticos se dividen a grandes rasgos en dos, en los de bajo peso molecular y los de alto peso molecular. Entonces, de acuerdo a esa división, es donde se subdividen. Son muchas sustancias, son más de 100. Los que buscan normalmente la Unión Europea son los famosos 4, que es el benzopireno, benzoantraceno, benzofluoranteno y criseno. Esos son los que más busca. Y después de ahí busca los 16, que ya ahí trae combinados, tanto de bajo peso molecular como alto peso molecular, que son se los voy a mencionar rapidísimo, por si lo escuchan, ojo con esta sustancia, naftaleno, acetafeno, acetafileno, floreno, fenantreno, antraceno, fluoranteno, pireno, benzoantraceno, criseno, benzofluoranteno, benzopireno, benzopirileno, indopireno y el dibenzoantraceno. Esos son los 16. Entonces, si tienen o sospechan de alguno de esos 16, ojo con ellos, debemos de buscar un control adecuado para esas sustancias. Así es. Y si alguno desea más a profundidad, revisar este tema con nuestro experto, con mucho gusto le podemos hacer una cita, una reunión virtual con él. Por ser parte de nuestro gran equipo comercial, Eric está viendo y ayudando a todas estas empresas a guiarlos a un buen puerto. Dice otra pregunta. Ahí perdona, Eric, que te saque más tiempo, pero es que este chat está incontrolable. Está excelente que todos nuestros queridos invitados puedan aprovecharte. Dice Alejandra Mendoza, en nuestro control preventivo pedimos un análisis cada 6 meses de aflatoxinas. Sin embargo, me gustaría saber si con esto es suficiente o puedo implementar algo más. Lo ideal es que este control de aflatoxinas sea cada que tú utilizas un lote nuevo o una nueva llegada. Sí, sí, porque el control no es suficiente. En teoría, tú deberías de liberar por lote, por entrada. Esa sería la forma ideal. A lo mejor tu ciclo no lo permite, pero eso sería el ideal. Si tú tienes un control cada 6 meses, está bien, lo estás realizando. Lo ideal sería realizarlo más frecuentemente. Perfecto. Nos comenta Mirna Palencia, dice, ¿también hay límites para el cardamomo? Sí, sí, también hay límites para el cardamomo. Ahí vienen en la tablita que les mandé. Perfecto. Verónica Quispe nos dice, ¿existen límites para la aflatoxina en el sésamo y cuáles son? Sí, sí existen límites para el sésamo. Normalmente existen a grandes rasgos, lo manejan como lo había yo mencionado,
Sin embargo, si tú quieres digamos que un contexto más importante, te lo mando por correo también para que lo puedas leer a detenimiento y con mucho gusto nos des sus comentarios. Y si necesitas más ayuda, pues adelante. Así es, Verónica, puedes ponernos tu correo. También si cualquiera de nuestros invitados, si gustan tener una sesión virtual para que los guíen en sus análisis de laboratorios, estos expertos, podemos coordinarle nosotros desde el equipo comercial. Con mucho gusto, será un placer. Dice Efraín Cortés, Eric, en contaminantes como la aflatoxina hablaste de ocratoxina. Mi pregunta es si para Brasil Nuts aplica la regulación del límite de ocratoxina. Sí, sí aplica. Ok, perfecto. Luis Martínez comenta, ¿y cuáles son las fuentes más frecuentes de estos contaminantes? ¿O todos los benzo? Supongo que se refiere a los pHs. Luis Martínez, ahí sí nos puedes aclarar a cuál te refieres para darte una respuesta más completa. Mientras que Luis nos contesta, dice Arnold Arce, por favor, me gustaría unas preguntas al experto posteriormente. Claro que sí, Arnold, aquí nuestro equipo de marketing ya te está tomando los datos y estaremos contigo prontamente coordinando la sesión. Vamos a ver, nos contestó Luis, dice vamos a ver, benzoantracenos. Sí, son de los pHs. Esos son de los más buscados en los 16. Entonces, ¿cuál era la pregunta? Me perdí porque... La pregunta es, ¿cuáles son las fuentes más frecuentes de estos contaminantes o todos los benzoatrocenos? Son todos. Los 4, los que les mencioné primero, y los 16 son los más buscados siempre en todos lados. En la leche, en los alimentos, en la carne, en el aire, en el suelo, porque son los más persistentes, los que más frecuentemente se encuentran en todos lados. Perfecto. Carolina Valdeón dice, buenos días, ¿cuál es la norma de referencia que comenta Eric? FDA, Codex. Es de la Unión Europea. Y recordemos que la Unión Europea se guía precisamente por el Códex Alimentario, por los métodos de ICUMSA. Entonces, todos esos métodos son los con los que se basa el reglamento de la Unión Europea. Perfecto. Rudy ahí nos pide en un correo que si le podemos enviar donde indica el límite mínimo de aflatoxina en el cacao. Con mucho gusto, Rudy. Dice Claret Tito, dice, ¿existen límites para la quinoa? Sí, también. Muy Sí, bien. la verdad que todas las nueces, todo lo que venga de cacao, de cacahuate, existe y ahí viene. Perfecto. Dice otra preguntita de Verónica Quispe. ¿Existe alguna norma en los parámetros microbiológicos para la semilla de sésamo? ¿Respecto a qué, perdón, microbiología? Ahí, Verónica, si nos puedes aclarar un poquito, profundizar o ahondar un poquito más tu pregunta para que nuestro experto te responda de forma más puntual. Vamos a ver. Tu pregunta específica para Verónica, ¿cuál sería, Eric? Es que menciona que si existe, ya escribió, me parece. No es Verónica. Ah, ok. Dice que si existe una norma en los parámetros microbiológicos para la semilla de sésamo. Sí, la semilla de sésamo tiene límites establecidos microbiológicos de acuerdo al reglamento de la Unión Europea y también cambian un poco de acuerdo a lo FDA, pero son similares. Entonces, con gusto también te los puedo mandar para la semilla de sésamo. Perfecto. Y esta última pregunta que nos acaba de llegar dice, el EMP de aflatoxinas, de acuerdo al reglamento de la Unión Europea para leche cruda, ¿puede ser referente para América Latina o se tiene otro criterio? Pues mira, el experimento que mostré fue precisamente para leche comercial. Ahí en el documento viene los límites máximos para leche cruda y definitivamente son similares. Obviamente no son tan estrictos como la leche que ya consumimos, pero también ahí vienen todos los límites.
Y sí, puede ser como referente para América Latina. Solo recordarles que seguramente los límites que ahorita están usando, si se están guiando por su regulación local, seguramente son menos estrictos que si lo utilizan los de la Unión Europea, porque los de la Unión Europea son los límites más estrictos que pueden haber en el mundo. Ok, otras preguntitas más, ya vamos culminando los últimos minutitos. Dice, en ese reglamento de la Unión Europea existe referencia y límites máximos para jugos, vinos y bebidas carbonatadas. Es correcto, para todo. Perfecto. Luis Martínez nos comenta, hay límites de residuos en algunas sustancias que en Europa difieren a las decididas por HEPA y el Códex. ¿Por qué los europeos son más estrictos? Y no Pues se vale responder que porque así nacieron, dice. yo te diría que porque son los más conscientes en quererse cuidar, en querer cuidar a sus hijos, en querer cuidar a su familia, en querer cuidar a su esposo, a su esposa. Definitivamente por eso han puesto límites tan agresivos, porque saben que todas estas sustancias nos están haciendo daño, nos están matando, y si no los metemos en cintura y en control, van a seguir haciéndolo. Así es, así es. Y bueno, cerramos con esa pregunta y despedimos a nuestro querido Eric Sabino. Muchas gracias, Eric, por tu importante tema. Gracias por compartir un poco con nosotros. Acá ya te exprimieron, ahí sí, todo, ¿verdad? Todo el conocimiento. Y de verdad que un honor y un placer tenerte por acá. Nuestros expertos son de primera mano, de primera calidad. Estaremos también haciendo cualquier cita, todas las citas virtuales que ustedes quieran para que nuestros expertos, ahorita llevamos 3 de 4 que ustedes han ido conociendo. Si con alguno usted se quiere reunir para que lo puedan guiar en sus análisis de laboratorio, inclusive nosotros puedan ver de primera mano cómo trabaja TSI, lo pueden hacer con mucho gusto. Muchos de ustedes hoy han sido invitados por nuestros ejecutivos comerciales. Ellos también son expertos en sus áreas. Y si usted específicamente quiere alguna sesión con uno de nuestros expertos hoy presentados, con mucho gusto puede dejarnos su correo, su contacto, puede escribirnos a nuestras redes sociales, puede escribirnos a nuestros números que va a ir dejando marketing. Acá ya dejo el correo por si ustedes quieren hacer una cita y nosotros encantados. Vean qué calidad de personal tenemos nosotros en nuestro equipo comercial. Realmente es un orgullo para mí trabajar con todos ellos de primera mano. Si usted ha sido contactado por un ejecutivo de desarrollo del equipo comercial, créanme que todos son igualmente de buenos, y si en algún momento se han contactado con su empresa, quiere decir que ese experto está viendo en su empresa que hay opciones que podemos trabajar y mejorar en conjunto. Seguimos con nuestro programa. Muchas gracias a todos. Nos queda un expositor más, así que no se vayan todavía. Cerramos también con un gran expositor que definitivamente el tema que trae les va a ayudar y a sumar muchísimo. Nada más como dato interesante, esta mañana ha estado lleno de datos interesantes desde lo que nos comentaba nuestro CEO hasta ahorita. Parte de la inocuidad de los alimentos tiene efectos positivos en las economías y los medios de vida, velando porque sus productos cumplan las normas alimentarias. Los productores y los comerciantes de alimentos se ganen más bien esa confianza en su mercado y aseguren su rentabilidad. La ciencia, estimados, es clave para llevar a cabo una gestión adecuada de la inocuidad alimentaria. Es casi que imposible hacerlo sin la ciencia. El seguimiento, la vigilancia y otras actividades de recopilación de datos, seguidos de la evaluación junto con una investigación científica, van a garantizar que tengamos todos los conocimientos y la información para elaborar el asesoramiento científico de expertos, que es sumamente necesario a fin de mantener la inocuidad de nuestros alimentos en nuestras empresas. A pesar de los cambios en el entorno productivo, la tecnología de la elaboración que se haga
y los hábitos de los consumidores. Siempre es importante la inocuidad y nosotros como jefes de calidad, como gerentes de calidad, como gestores de calidad, como microbiólogos, como químicos, como cualquier profesión en esta gran rama, somos los responsables, tenemos una gran responsabilidad de asegurarnos que esto suceda. Seguimos con nuestro último expositor. Vamos finalizando este webinar que ha estado increíble, una participación excepcional y nosotros gustosos de atenderlos. Seguimos con nuestro último expositor para cerrar ya con broche de oro sobre un tema importantísimo: ensayos de laboratorio y tendencias alimentarias, cerrando brechas entre los productores latinoamericanos y los requisitos del mercado global. Nuestro expositor Luis Diego Umaña, que nos visita desde Costa Rica, va a estar comentándonos cuáles son esas brechas entre los productores latinoamericanos y los requisitos que antes hemos mencionado. Luis Diego es un ingeniero en gestión de recursos naturales de la Universidad Estatal de Costa Rica. Es estudiante máster en desarrollo urbano y gestión territorial, también de la Universidad de Costa Rica, y es asesor en procesos de certificaciones ambientales. Y parte de nuestro equipo comercial son estos 4 expositores que es... Estos 4 son los que hoy decidimos traer acá, que son expertos en esos temas, pero tenemos muchos más expertos en muchos más temas. Sin más, quiero agradecer la participación y tenerte aquí hoy, Diego. Gracias por tu tiempo, gracias por estar aquí hoy con nosotros y querer compartir este tema tan importante. Qué placer tenerte por acá, Diego. Gracias. Buenos días a todos y todas. Muchísimas gracias, primero que nada, Michelle, por esta presentación y a todos por sacar el tiempo de compartir con nosotros. Ciertamente ha sido un privilegio compartir este espacio con nuestros expositores. Y bueno, toca cerrar y lo que vamos a hacer en la ponencia es tratar de entrelazar todas estas cosas que hemos ido conversando durante la mañana de hoy y ver cómo todo esto se relaciona a nivel de la industria alimentaria, sobre todo cómo nosotros, los productores alimentarios y jugadores dentro de la cadena alimentaria, podemos sacar provecho de todas estas situaciones. Entonces, mientras acá les comparto, para continuar con la dinámica, les lanzo la siguiente pregunta. Quiero que reflexionemos un poco y pensemos sobre en qué medida los análisis de laboratorio contribuyen a cumplir con las exigencias y tendencias de los mercados alimentarios. Entonces, agradezco si por ahí responden, si creen que contribuyen poco o que ciertamente contribuyen mucho, como un preámbulo de lo que vamos a hacer por acá. Ahí mientras contestan voy a ir compartiendo mi pantalla y solamente por ahí, Michelle, agradezco si me confirmas cuando podemos ver mientras tenemos los resultados. Y ya, ahí se ve perfecto. Excelente. Estamos esperando nada más un segundo los resultados de la pregunta para poder observar cuáles son sus respuestas. Excelente. Pues bueno, qué alegría, ¿verdad? Vemos como el 97% considera que ciertamente los análisis de laboratorio contribuyen a todo este tema y pues la verdad es que sí, ¿verdad? Sí contribuyen bastante y ahora vamos a profundizar en eso. Mi nombre es Diego Umaña, nuevamente es un placer y voy a hablarles de ensayos de laboratorio, tendencias alimentarias y cómo cerramos esas brechas de nosotros, productores latinoamericanos y todo el mercado global de alimentos. Para iniciar, quisiera arrancar con esta frase que dice que Ahora sí, Diego, disculpa. Ajá, adelante. Excelente. Bueno, la industria alimentaria ciertamente está en constante evolución. Los seres humanos, nosotros, tenemos maneras muy distintas y muy íntimas de relacionarnos con los alimentos. Es por eso que cada año surgen nuevas tendencias y surgen acciones que hacen cambiar la forma en la que pensamos, escogemos y consumimos nuestros alimentos. Acá dentro de esta reflexión quiero traerles a ustedes la experiencia justamente
todos hemos conocido o tenido un momento mágico compartiendo alguna comida con alguno de nuestros seres queridos. Esto es porque ciertamente los humanos, humanos nos relacionamos de forma muy íntima. Nosotros en TSI, año con año, siempre estamos al día con cuáles son las tendencias y estos cambios y movimientos que realiza el mercado. Y es justamente los que les quiero presentar hoy. Para este año pudimos observar que tenemos una creciente demanda de varias tendencias. La primera son los alimentos y las dietas a base de plantas. Todo lo que tiene que ver con alternativas a las proteínas animales que vamos a utilizar más adelante. Asimismo, tenemos una demanda por alimentos saludables, nutritivos y sostenibles, lo cual es muy importante. Y también quiero acá profundizar un poco en un tema que observamos en algunas de nuestras ponencias anteriores, que sobre qué implica la trazabilidad total que propone la Unión Europea, que es desde la granja, desde que cultivamos hasta la mesa. Entonces vamos a ir desgranando poco a poco y viendo a ver cómo se complementan estas cosas. Y bien, para comenzar, quisiera hablarles un poco sobre la primera tendencia que traemos hoy para ustedes, que es acerca de la demanda de alimentos y dietas a base de plantas. Acá lo que podemos observar es que el comportamiento de los consumidores detecta aumentos en la demanda de alternativas a las proteínas de origen animal. Acá lo que observamos es que cada vez más personas buscan alternativas vegetales, ciertamente, para poder cubrir sus necesidades proteicas en función de alternativas de origen animal. Esto por muchos motivos. Puede ser un tema de conciencia ambiental, un tema de ética, un tema de preferencia alimentaria, pero ciertamente es lo que venimos observando. Esto implica que cada vez más consumidores optan por dietas vegetarianas y dietas veganas, que lo que hacen es demandar nuevos productos y nuevas alternativas vegetales, ¿cierto? Necesitamos más vegetales para poder producir más proteínas alternativas. En este sentido, y acá podemos empezar a ver estas oportunidades, Latinoamérica tiene una posición ventajosa a nivel mundial. Esto porque somos una región con una gran diversidad de cultivos y tenemos ecosistemas únicos en nuestros países, los que nos permiten también cosechar alimentos y productos propios y autóctonos. Entonces, esto genera ciertamente una ventaja competitiva a la cual podemos apostar e ir sacando ventaja. En este sentido, y para profundizar más un poco en esto, encontramos la segunda tendencia que se complementa con la primera, que es que cada vez hay más demanda de alimentos saludables, nutritivos y sostenibles. En este sentido, Latinoamérica cuenta con algunas de las regiones más importantes para el mercado global de alimentos. Acá podemos destacar algunos. Tenemos toda la parte andina de América del Sur y su producción. Asimismo, tenemos toda la región tropical de Mesoamérica y la región caribeña, ¿verdad? La región tropical del Caribe, que también nos permite generar esa propuesta de valor al mercado global. En este sentido, y pensando en alimentos saludables, nutritivos y sostenibles, es indispensable que los productores a nivel de manejo agronómico incorporen nuevas tecnologías y técnicas de manejo de finca que permitan maximizar la variedad de cultivos. Esto lo podemos hacer a través de diferentes maneras, propiamente en finca, ¿verdad? Podemos hacer técnicas, por ejemplo, como la asociación de cultivos, de producción de variedades locales, y esto es un tema muy interesante. Acá en Costa Rica, y sé que en otros países de la región ocurre, tenemos especies endémicas, especies vegetales endémicas de la región. Eso también genera una oportunidad porque tenemos un producto, un cultivo que solo se genera en nuestras latitudes. Entonces también dentro de toda esta nueva búsqueda de alternativas nos sirve para sacar provecho. En este sentido, vemos una tendencia al aumento en la demanda de productos autóctonos, que es justamente lo que les mencionaba. Sostenibles, quiere decir que son productos que sean cultivados bajo alguna técnica de sostenibilidad, y saludables, que viene a complementar todo lo que nos decía Eric, de que a nivel mundial se busca que cada vez los alimentos sean más saludables, puedan generar menos complicaciones de salud y en general seamos seres humanos más sanos en función de los alimentos que consumimos. Entonces, pues bien, en las imágenes podemos ver ahí en la imagen de la izquierda, ¿verdad? Tenemos muchísima variedad de cultivos en Latinoamérica y podemos ver a la derecha una imagen que es curiosa, ¿verdad? Cómo podemos incorporar estas nuevas tecnologías, es algo que es indispensable y que, como mencionaba Daniel al inicio de esta actividad, cada vez vemos como todo se moderniza y es indispensable que nosotros como productores también podamos irnos modernizando. Entonces, bien, en ese sentido, ahora sí, que fue un tema que tocamos
que ya lo tienen por ahí en la mente, ¿qué es lo que implica toda esta nueva tendencia de trazabilidad total desde la granja a la mesa? ¿Qué implican estas cosas? Sin duda, lo primero que implica es que haya una total transparencia en la cadena de suministros. Esto es porque, como podemos ver acá en la imagen de la derecha, cada vez tenemos consumidores que quieren ser más informados, quieren saber datos específicos sobre el origen de sus productos, cuáles fueron las prácticas agrícolas que utilizamos para cosecharlos, cuál es el uso de pesticidas o aditivos que utilizamos en nuestros sistemas de cultivo. Asimismo, tenemos, y lo que implica la trazabilidad total, es toda una conciencia a nivel ambiental y de sostenibilidad. Cada vez más consumidores desean saber si los alimentos que consumen se producen bajo prácticas sostenibles. Esto porque quieren tomar decisiones más éticas e informadas en función de sus consumos, ¿verdad? La reflexión que teníamos al inicio, siempre van a haber cambios que hacen que los seres humanos nos relacionemos de manera distinta con los alimentos. En este sentido, empieza un factor muy importante, que vamos a profundizar más adelante, que es el desarrollo de marcas de calidad, que es acá justo donde podemos ver que surgen diferentes esquemas de certificación, como los que vemos acá abajo, como Fairtrade, Rainforest, Global Gap, y todo lo que tiene que ver con producción orgánica de la FDA. Entonces, bien, el desarrollo de marcas de calidad lo que implica es que hay más consumidores que buscan productos confiables, productos auténticos y que además sean validados a través de ensayos, controles y reglamentación robusta, ¿verdad? Para que precisamente ellos puedan tener esta seguridad y esta confianza a la hora de consumir nuestros productos, que es indispensable dentro de todas estas nuevas tendencias. En ese sentido, y para profundizar un poquito más en el tema del desarrollo de marcas de calidad, vamos a continuar hablando y haciendo una reflexión sobre por qué es entonces que los ensayos de laboratorio permiten sacar provecho de estas tendencias alimentarias, ¿verdad? Cómo nosotros a través de la inversión, a través del desarrollo y de la aplicación de análisis, podemos posicionarnos en una posición de ventaja. ¿Qué es lo que nos generan los análisis de laboratorio y por qué justamente es tan importante? Acá podemos iniciar a profundizar. Lo primero que nos ofrecen los ensayos de laboratorio es una garantía de calidad indispensable. Los análisis nos permiten evaluar la calidad de nuestros productos en términos, primero, de seguridad, luego de autenticidad, ¿verdad? Como veíamos, nos permiten identificar si nuestro producto es 100% real o ha sido adulterado de alguna manera en alguno de sus procesos. Asimismo, nos permite garantizar la calidad a nivel nutricional, que es indispensable para los seres humanos, entre otras cosas. Acá a la derecha podemos ver algunas fotos de nuestros laboratorios, ¿verdad? Estas son fotos reales de donde se analizan sus muestras y por qué es tan importante lo que ocurre ahí. Asimismo, tenemos que los ensayos de laboratorio nos permiten cumplir con estándares y regulaciones. Esto es porque dentro de estos esquemas de certificación necesitamos verificar el cumplimiento de regulaciones, de normas y de parámetros y límites máximos. En ese sentido, son los análisis de laboratorio lo que nos van a permitir, con toda seguridad y confianza, cumplir con nuestros esquemas y las certificaciones por las cuales nosotros queramos optar. En ese sentido, los análisis de laboratorio también nos permiten realizar una diferenciación en los mercados. Esto es porque a través de los insumos y los reportes podemos respaldar características distintivas de la calidad de nuestros productos. Podemos hacer un ensayo que permita validar que nuestro producto cumple con ciertas características específicas. Estas diferenciaciones, cuando se fundamentan en un análisis robusto, como los que hacemos acá en TSI y a través de nuestro socio Eurofins, generan demasiada confianza a nivel del consumidor. Entonces son muy importantes, sobre todo en estas tendencias donde los consumidores quieren estar más informados. Justo en ese sentido nos apoyan muchísimo los análisis. Para continuar acá, los análisis de laboratorio también nos permiten a través de sus resultados generar insumos de valor para enaltecer, lo que les decía, las cualidades de nuestros productos. Siendo así que muchas veces en las etiquetas, en las rotulaciones o en los empaques, podemos destacar características dispensables y que generen valor, pero que tienen que estar fundamentados en ciencia, tienen que estar fundamentados en ensayos y los insumos que se generan precisamente también funcionan para eso. Asimismo, lo cual es importantísimo, es un tema de mejora continua. Los análisis de laboratorio nos proporcionan información muy valiosa sobre la calidad actual en un momento determinado de nuestros productos.
Esto nos permite sin duda identificar puntos de mejora. Además, estos datos que vamos obteniendo durante el tiempo sirven como línea base, son insumos de línea base para generar procesos de evolución y fortalecimiento de nuestro producto. En este sentido, acá lo que podemos ver es que los análisis de laboratorio funcionan para muchísimas cosas, pero que en general son demasiado importantes para aprovechar todo el tema de las tendencias alimentarias que justo ahora estamos viviendo. En este sentido, quisiera expresarles, y para complementar lo que han dicho todos mis colegas, ¿cómo hacemos nosotros acá en TSI para poder apoyarlos a ustedes, a potenciarlos y a que tengan verdaderamente un impacto en las tendencias alimentarias? Lo primero es que estamos con ustedes para darles los resultados 100% confiables en tiempos cortos. Sabemos bien que ustedes siempre buscan ventajas competitivas, necesitan resultados precisos y plazos ajustados. En ese sentido, todo nuestro equipo comercial, toda nuestra compañía está lista para atender sus necesidades de forma ágil, de forma urgente y de la manera más profesional posible, para que ustedes puedan sencillamente dedicarse a comercializar sus productos y a expandir sus fronteras de exportación. Asimismo, nosotros acá en la compañía, que es algo que resaltamos mucho, generamos todo el soporte logístico que ustedes necesiten. Creamos para ustedes soluciones personalizadas. Esto porque comprendemos que cada uno de sus casos es distinto. Cada uno tiene características diferentes y, por lo tanto, van a necesitar un abordaje distinto. En ese sentido, en función de los objetivos que ustedes planteen, nuestros ejecutivos y cada uno de nosotros va a sentarse a diseñar una estrategia específica para ustedes, como cuando vamos a un sastre y vamos a hacernos un traje hecho a la medida, ¿verdad? Pues toman todas las medidas y luego generan algo hecho a nuestra medida que nos queda como anillo al dedo. Justamente eso es lo que siempre impulsamos acá. Asimismo, nosotros en la compañía, cada uno de los ejecutivos podemos darle apoyo y asesoramiento 24/7. Siempre vamos a estar disponibles para atender sus consultas, sus preguntas, sus dudas, generando este soporte continuo, siempre indispensablemente de la hora, que es algo que acá cultivamos. Vamos a estar a la distancia de una llamada, de un mensaje, de un correo, para estar ahí pie con ustedes, ser ese aliado, caminar de la mano y poder alcanzar todas estas regulaciones, certificaciones y cambios que los mercados globales exigen, ¿verdad? Entonces, estos son solo algunos de nuestros beneficios, que son muchísimos. Los que ya trabajan con nosotros lo saben, y los que apenas vienen conociéndonos ya verán que el trabajo a través de TSI es un trabajo invaluable, es un trabajo de los mejores en la región, y precisamente por eso tenemos los mejores clientes. Empresas que trabajan con nosotros son grandes exportadores en la región, porque les podemos dar todo este apoyo. Y bueno, pues para despedirme, sin antes volver a agradecerles por todo este espacio que compartimos acá, quiero cerrar con esta frase. En el Día Mundial de la Inocuidad de Alimentos, en TSI, resaltamos la importancia crucial de los análisis de laboratorio. Es a través de rigurosos métodos analíticos que aseguramos la calidad y la seguridad de los alimentos que llegan a nuestras mesas. Como decía Eric, todos queremos cuidar a nuestros seres queridos. Al final estamos hablando de alimentos, cosas que consumimos. En ese sentido, los análisis de laboratorio son la piedra angular que permiten proteger la salud pública y mantener esa confianza que necesitamos los seres humanos en las cadenas alimentarias. Entonces, para cerrar estas exposiciones de mis colegas, agradecerles, y esta sería mi ponencia. Agradezco si tienen consultas, comentarios o quieren saber algo más. Muchas gracias, Michelle. Gracias, Diego. Les invitamos a terminar ahí con la última pregunta, ¿verdad? Después de esta ponencia. Ahora que ya conocemos, quiero generar esta reflexión y que nos podamos ir con esto. Su empresa, su compañía, ustedes como productores, se aseguran de mantenerse al día de todas estas tendencias, de los cambios en las regulaciones y de los últimos análisis de laboratorio para justamente poder cumplir las exigencias en los mercados internacionales. Por ahí les dejo la pregunta y nuevamente muchas gracias. Vamos a esperar a ver qué nos responde.
Claro que sí, mientras esperamos estas respuestas, también les invitamos a participar en nuestra última pregunta, nuestra última ronda de preguntas para nuestros expertos. Excelente. Pues bueno, qué alegría que la mayoría por acá se aseguren de realizar análisis y mantenerse al día. Sin duda, este hábito y esta práctica los va a ayudar a potenciar su negocio y a estar siempre ahí, pie con pie, poder mantenerse durante el tiempo. Gracias, Diego. Muchas gracias por esas palabras. Ya vamos culminando. Tenemos los últimos minutos de este grandioso webinar, este 8 de junio. Ahí ya veo algunas preguntas. Nada más con esta información que nos brinda Diego, de verdad, creamos conciencia de que nos movemos en mercados alimentarios que están en cambio constante y que los comportamientos de hoy en día no van a ser los mismos para los próximos años, inclusive para los próximos meses. Como empresas, nosotros los apoyamos a ustedes a que estén totalmente preparados y listos para implementar las medidas necesarias para competir e imponerse en el mercado global de alimentos. Dice por acá, vamos a ver la primera pregunta de Arnold Arce. Dice, no sé si es pertinente la pregunta, pero hay diferencia. Hay diferencia en la asimilación de aminoácidos esenciales provenientes de animales y vegetales. Esto pregunto para ver si es correcto o ético utilizar esto como una herramienta de promoción. Gracias, Arnold. Excelente pregunta. Y sin duda podemos observar, tenemos muchas investigaciones de referencia donde plantean que hay alternativas vegetales, alternativas de proteínas vegetales que tienen un valor proteico y nutricional incluso mayor que alternativas de proteínas animales. Acá lo importante es estudiar cada caso para poder hacer uso, ¿verdad?, de esta diferenciación justamente. Es indispensable que podamos determinar cuál es el valor nutricional y proteico en función de nuestro producto y nuestra alternativa y contrastar con una alternativa animal tradicional, por ejemplo. Cuando hagamos este tipo de reflexión, vamos a poder diferenciarnos, vamos a poder tener información y vamos a poder justamente utilizarlo como un diferenciador de nuestro producto en el mercado. Perfecto. Y Arnold también nos hace otra pregunta. Dice, ¿hacen ensayos de validación para OMGs? Sí, claro que sí. Arnold, por ahí tenemos en la mayoría de nuestras matrices análisis en función de organismos genéticamente modificados. Entonces, la respuesta es sí. Claro que sí, hacemos análisis de ese tipo. Perfecto. Nos pregunta Gerardo García Moreno, dice, al menos hace 5 años aquí en el norte de México se ha desarrollado el movimiento de Clean Level y los tratamientos con procedimientos de presión alta. Y la constatación de los análisis de laboratorio son de vital importancia para comprobación de producto tratado. Claro, por supuesto. En realidad en la región somos exportadores a los mercados más regulados, como son Europa y Estados Unidos. Siempre los análisis de laboratorio juegan un papel fundamental, ¿verdad? A tal punto que muchos de sus clientes y clientes de muchas empresas les exigen el reporte de resultados para generar una relación comercial. Entonces, sin duda, sí, los análisis de laboratorio cumplen un papel crucial en nuestros giros de negocio y justamente para eso nos posicionamos nosotros acá, para hacer ese apoyo y poderles permitir a ustedes que cumplan todo esto que les exigen los mercados. Muy bien, Verónica Quispen dice, realiza análisis por el método BAM de la FDA o BAM de la FDA. Sí, excelente, Verónica. Efectivamente, acá lo importante es poder validar la matriz de análisis que quisieras realizar. Eso lo podemos ver en detalle en una sesión. Y ahí podemos establecer no solo este método, cuáles son todos los métodos que podemos ofrecerte para tu matriz en específico, la cual se ajuste más a tus necesidades. Pero a nivel de metodologías, Eurofins tiene un portafolio sumamente amplio de metodologías. Entonces, como decía Michelle en cierto momento,
es probable que nosotros tengamos la mayor parte de cosas y metodologías que se puedan analizar en el mundo. Y si no lo tenemos es porque aún lo estamos desarrollando, pero sí. Si no lo tenemos es porque casi no existe. Exacto. Vamos a ver. Verónica, te invito ahí que dejes tu correo y si quisieras tener una sesión también con nuestro experto Diego para que te pueda guiar un poco más, claro que sí, con mucho gusto te podemos hacer esa parte posible. Y por último, dice Mónica Rivera, los análisis de multiresiduos que realizan, ¿cuánto tiempo dura en enviar los resultados y dónde se encuentra el laboratorio? Pues bueno, gracias Mónica por tu pregunta. Lo primero es que Eurofins es una red global de laboratorios. En ese sentido tenemos laboratorios alrededor del mundo. Sin embargo, te comento, en Hamburgo, Alemania, tenemos nuestro centro especializado en pesticidas, Dr. Spetch, y ahí hacemos nuestros análisis de pesticidas. Ahí vas a poder tener el portafolio y el sprint de pesticidas más amplio del mercado. Analizamos en un análisis de residuos alrededor de 800 sustancias reguladas que luego te van a permitir generar ese insumo de valor. Y podemos realizarla en diferentes tiempos. En realidad nuestros tiempos son muy cortos. Un análisis de multiresiduos podría durar entre 5 y 7 días. Aunque también, cuando es un caso muy especial, como les mencionaba antes, todo lo hacemos personalizado, tenemos el caso de alguna empresa que necesita sus resultados de forma urgente, nosotros lo valoramos, lo hablamos con los compañeros en el laboratorio y les decimos, necesitamos estos resultados rápido. Entonces, ahí acortamos aún más nuestros tiempos y hemos llegado a tener tiempos de entre 3 y 4 días para ya tener un reporte completo, imagínate, de 800 sustancias analizadas en tiempos sumamente cortos, para que justamente ustedes, cuando tengan una urgencia analítica, las puedan expresar y así nosotros podamos hacerlo a la mayor velocidad que sea posible. Y nos dice Claretito, dice, ¿cada cuánto tiempo es recomendable realizar los análisis de multiresiduos y aflatoxina en los productos? Bueno, pues acá es muy importante. Era un tema que nos enfatizaba nuestro colega Eric. En realidad, estos análisis deberíamos hacerlo para cada lote que queremos trabajar, para poder así tener un control total, lote por lote, del estado y la reglamentación y la analítica que lo realizamos. Muchas empresas lo hacen cada vez que un productor se lo solicita, otros lo hacen cada vez que requieren actualizar una certificación o cuando están optando por una nueva certificación, pero en sí la forma ideal de hacerlo es a nivel de cada lote que queremos trabajar, hacerle un análisis puntual. También para evitarnos aquello de que sea uno de nuestros lotes que está contaminado y ya estemos trabajando con una cantidad más grande de lotes, ¿verdad? Entonces ahí lo ideal sería hacerlo lote por lote. Ok, nos dice Mónica Fiorella, dice, soy de Perú. ¿La sede más cercana a enviar cuál sería? ¿O de todas maneras tendría que enviarla a Hamburgo? Pues bueno, te comento. En función de tu requerimiento, vamos a decidir el análisis que mayor se adecue a tu necesidad. Generalmente las muestras se envían directamente desde su país de origen, es decir, en este caso desde Perú hasta nuestros laboratorios. Estos son tiempos muy cortos. Nosotros, como mencionaba don Pablo, ya hace muchos años realizamos esto. Entonces, estamos hablando que una muestra podría tardar 1 o 2 días en llegar a nuestros laboratorios. Y justamente Eurofins es una red europea y global, pero nuestros laboratorios, como te mencionaba, los principales y el centro especializado en pesticidas se encuentran en Hamburgo. Entonces sí, tu muestra volaría hasta Europa, sería analizada por normativas europeas, más altos estándares de calidad. Pero si el tiempo es un tema que te preocupa, podemos valorarlo y podemos ofrecerte el mayor tiempo y lo más corto posible para que puedas tenerlo. Dice Naira Rocha, ¿es posible obtener resultados de análisis de pesticidas en 24 horas de alguna corrida más simple? Pues bueno, he dicho que tocas este tema. Eventualmente tenemos corridas, no las llamemos más simple, hablemos de que podemos analizar una menor cantidad de parámetros en función de tu necesidad. 24 horas es un tiempo bastante corto para realizar todo el análisis, sumando el tiempo a que la muestra debe llegar a nuestros laboratorios. Pero sin duda podemos valorar la opción de ofrecerte una mayor cantidad de días posibles. Porque bueno, estamos hablando de un análisis con la mayor calidad, con la mayor robustez, con máquinas que están calibradas específicamente
para sus matrices y sus productos. Entonces, si bien el tiempo sabemos que es muy importante, nuestro principal objetivo es la calidad. Entonces, 24 horas sin duda es un tiempo retador para nosotros, por ahí podríamos valorarlo, pero sí valoramos por lo menos la opción de tener 1, 2 o 3 días para poder tener los resultados, ¿verdad? Todo esto lo podemos coordinar con tiempo. En caso de que ustedes necesiten algo muy urgente para dentro de 24 horas, pues es algo que podemos manejar días previos y a través de nuestra comunicación constante y la relación que generemos, podemos ir ahí acordando cada vez más sus tiempos, de acuerdo a sus necesidades. Así es, y cierro esta ronda de preguntas con estos dos comentarios. Luis Martínez nos quiso dejar una reflexión muy importante por acá y dice, estoy muy de acuerdo con todo lo que expuso Diego en cuanto a la producción de alimentos de los países de Latinoamérica. Tenemos grandes ventajas que tenemos que aprovechar y mi país, República Dominicana, es un ejemplo debido a que mientras en algunos países habían restricciones y escasez de productos, agrícolas durante la pandemia, nosotros fuimos autosuficientes, lo que nos permitió mantener a raya el COVID y salir de la pandemia con más prontitud en el menor tiempo. Y Mónica nos dice, Mónica Rivera, ¿cuál sería el contacto para comunicarme y revisar sus servicios y análisis? Mónica, nosotros te vamos a contactar, nuestro ejecutivo de tu país específicamente, acá tenemos todos los datos, se estará contactando contigo para ver cómo podemos ayudarte. Gracias a todos, gracias Diego por esta excelente presentación, gracias a nuestros expositores. Quisiera nada más pedirles un último favor, todos los que puedan, pueden poner ahorita sus cámaras, vamos a hacer una foto para guardar y atesorar este momento. Tenemos aquí a nuestro fotógrafo profesional, Eduardo, y si nos pueden todos, por favor, prender la cámara, todos los que puedan, para guardarlo en nuestros registros. La foto después la podrán ver en nuestras redes sociales. Ahí nuestro equipo de marketing les ha puesto todos los links para que puedan visitarnos. Entonces, Edu, en tus manos para la foto. Muchas gracias a quienes han activado su cámara. Yo les aviso cuando esté todo listo, ¿ok? Entonces, una sonrisa a todos, por favor. Perfecto. Listo, muchísimas gracias. Qué bueno verlos por acá. Ya pude ver un poquito de caras conocidas, nuevas. Qué placer tenerlos. Solo queremos cerrar nuestra presentación, nuestro webinar, con dejarles el mensaje que hemos repetido desde el inicio y que es tan importante. Y perdón que lo repita nuevamente, pero es que es muy importante para nosotros. De verdad que la inocuidad de los alimentos es un asunto de todos. Todas las personas somos gestores de riesgos. Todos nos enfrentamos diariamente a los riesgos de la inocuidad alimentaria. Usted que me está viendo, desempeña una función importantísima para velar porque el consumo de alimentos sea seguro. Ustedes son esos superhéroes ocultos, sin capa, que están todos los días velando por cumplir esto. El Día Mundial de la Inocuidad de los Alimentos nos brindó, porque fue ayer, la oportunidad, y espero que este webinar también lo haya sido, de aprender más de estos temas y hacer conciencia de qué acciones están a nuestro alcance y cómo podemos compartir el mensaje sin limitaciones. Tienen una profesión hermosa, un puesto fenomenal, podemos marcar la diferencia desde ahí. Gracias por visitarnos. Acá les va a aparecer en este momento una pequeña encuesta. Por favor, tómese 2 segundos para calificarnos. Nosotros creemos, es solamente una pregunta y para nosotros nos sirve muchísimo. Mientras van contestando, recuerden que estaremos enviando el certificado de participación. Pueden dejarnos sus comentarios si quieren reunirse con algún experto, si quieren más asesoría, estamos para servirles. Gracias de parte de toda la familia TSI Live y Tecnosoluciones. Que estén muy bien. Un placer haberles servido esta gran mañana. Hasta luego.
Gracias a todos los que nos están escribiendo por el chat. Muchas gracias. Feliz mañana. Qué bueno que les gustó. Qué bueno que les gustó. Gracias. Hasta luego. Diana, Giselle. Gracias. Con mucho gusto, Roxana. Qué placer tenerlos. Con mucho gusto para servirte, Julia. Gracias, Herbert. Gracias, Brenda, a ti. Feliz mañana. Con mucho gusto, Paulina.